Hola, muy buenas noches. Cada martes, si ustedes nos siguen, les venimos diciendo que en España no dejan de pasar cosas. Por ejemplo, esta misma tarde en el Senado, el Partido Popular pedía elecciones anticipadas y a gritos la dimisión del presidente del Gobierno. Señorías. Pero, por supuesto, dentro de unos instantes ha habido muchas cosas. Estaban hablando de economía, acabaron hablando de elecciones y, en fin, terminaban con esta bronca que calificaba el presidente de la Cámara de lamentable. Por cierto, que hoy medios de la derecha y de la izquierda se preguntan si se ha agotado o no el gobierno de Zapatero, porque las cosas apuntan así. Hago un repaso de lo que está sucediendo. Los sindicatos contra el gobierno, los pensionistas contra el gobierno, los funcionarios contra el gobierno, los pequeños empresarios contra el gobierno. El Fondo Monetario Internacional nos pide reformas urgentes. Europa nos obligaba a tomar medidas que se negaban horas antes. Tenemos 4,5 millones de parados. La bolsa caía de nuevo. Y si ayer se limitaba el crédito a los ayuntamientos, hoy se rectificaba. ¿Y qué ha dicho en los últimos días el presidente del gobierno de todo esto? Pues que las cosas las hace bien y sin improvisar. Ni cambio ni bandazo. Respondemos a las circunstancias, gobernando con responsabilidad, pensando en el futuro de España y no en el futuro de ningún tipo de convocatoria electoral. Pues tal vez sobre las palabras interpreten ustedes mismos al presidente del gobierno. Porque de intérpretes también vamos a hablar esta noche, como saben, con la que está cayendo para entendernos entre españoles. En el Senado, en la Cámara Alta, necesitamos traductores. Los políticos quedan un poco en evidencia, en lugar de resolver problemas, en esta ocasión los vuelven a crear. Y el esperpento tenía esta representación. Y es que la situación actual del Tribunal Constitucional afecta al núcleo de nuestro Estado autonómico. Y lo afirmo desde una actitud de profunda lealtad institucional y con la convicción de que es posible, obviamente, trabajar para consolidar el pacto constitucional original. Con la que está cayendo nos podemos permitir el lujo de estar aquí perdiendo el tiempo. 17 comunidades autónomas, sí señoría, perdiendo el tiempo. 17 comunidades autónomas, senadores, miembros del gobierno. Con todo el respeto, señoría, ¿de verdad el ministro de Trabajo no tiene 5 millones de razones para estar en otro sitio en vez de aquí? Con nombres y apellidos. Pero por Dios. Bien, ya todo esto, Montilla desde Cataluña amenazaba y el gobierno de nuevo cede. Ahora sí es urgente reformar, renovar el Tribunal Constitucional. El presidente Zapatero había dicho que no hace muy pocas semanas. El gobierno cada día es más cuestionado y, insisto, de nuevo ha tomado cuerpo y en el Congreso, en el Senado lo ha pedido hoy el Partido Popular, elecciones anticipadas. Son algunas cosas que han sucedido, apuntamos más de la mano de Jaime Marte. Negros nubarrones, amenaza de tormentas y máxima inestabilidad. Podría ser el mapa del tiempo de la economía española. Es Vox Populi, lo sabe todo el mundo. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional cada día nos aprieta más las tuercas, exigiendo cambios decisivos con carácter de urgencia en temas como la reforma laboral y la situación de las cajas. El gobierno, a día de hoy, parece estar de acuerdo. Mañana ya se verá. La intervención de Cajasur parece el inicio de una profunda renovación, quién sabe si revolución, en las cajas de ahorro, eso sí, bajo presión del Banco de España. De ahí viene la fusión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo con las cajas de Asturias, Extremadura y Cantabria. Sin embargo, los mercados no parecen optimistas y la bolsa ha vuelto a caer estrepitosamente. Y por la calle Génova las encuestas, una tras otra, sitúan a los populares en el buen camino hacia la Moncloa. Las contradicciones del gobierno, la última, los créditos a los ayuntamientos, facilitan la tarea de la oposición. Y pretende que votemos unas medidas que son impuestas por él, porque no las habló con nadie, injustas, improvisadas, ineficientes e insuficientes. Contemplar la pasmosa indiferencia rayana con la chulería de los asesinos de la T4 invita a una reflexión clara que pasa por la convicción que el único destino de ETA sea la cárcel y por mucho tiempo, como el que le espera al último jefe etarra, Miquel Carrera, por su participación en el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbretón. Podría ser condenado a cadena perpetua. Joven, sin estudios y en el paro. Ese es el perfil de la madre adolescente, lo dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dato revelador y preocupante que conocemos justo en el día en el que la ministra de Sanidad ha otorgado a los médicos la última palabra en el aborto de las menores que aleguen miedo a los padres. Habrá sin duda muchísima polémica.
Les presentamos ya a nuestros invitados. Comenzamos por Luis Herrero, periodista, director de En Casa de Herrero en Es Radio. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Ernesto. Edurne Uriarte, columnista de ABC, catedrática de Ciencias Políticas. Edurne, buenas noches. Buenas noches. Fernando Fernández, economista, profesor del IES. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Antonio Lorza, catedrático de Ciencias Políticas, historiador, columnista. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Rosa del Río, periodista, directora del Nuevo Lunes. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Carmelo Encinas, periodista, analista político. Carmelo, Buenas noches. Buenas noches. Ernesto. Y también con nosotros Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Creo que habrá que preguntarle alguna cosa de la votación del jueves. Ahí estaremos. Hablaremos de ello. Y Pedro Suárez, economista. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de seguir, queremos felicitar a nuestro compañero Ignacio Camacho, compañero y tertuliano de este programa, columnista de ABC por su premio Mariano de Cavia, que concede anualmente, como saben, ese periódico, el ABC. El Luca de Tena ha sido para el maestro Leguineche y el Mingote para Marcos Moreno. Enhorabuena a los tres premiados. Bien, sus comentarios ya lo saben, como siempre, los pueden emitir a lo largo de la noche en nuestro correo electrónico madridopina@telemadrid.es. Pueden seguir también en internet nuestro programa y dejar sus opiniones en La Mirada. Les contestaremos a todos ustedes en nuestra página web, insisto, www.madridopina.tv. Y la pregunta de esta noche, podríamos hacerles muchísimas. Hablar de los coches oficiales, hablar del gobierno agotado o no. Hacemos una muy sencilla, pero que, en fin, la dejamos en sus manos. ¿Puede el presidente resolver la crisis en la que estamos? Es un problema de credibilidad. Se habla de la credibilidad del presidente, de la confianza de los españoles en el presidente. Bueno, pues la pregunta es, insisto, ¿puede el presidente sacarnos de la crisis? Esperamos sus respuestas y sus comentarios. Y en 90 segundos abrimos debate con la bronca del Senado. Imagina una tecnología que se adapta a ti, una conducción a tu medida, una iluminación inteligente y un diseño muy atractivo. Nuevo Opel Astra, mejor coche del año 2010 desde 13.500 euros. Opel, wir lieben Autos. ¿Pero qué es? ¡Cámara arriba! Tu seguro de coche con Zurich Connect desde €1 al día. Y con las mejores coberturas. Llama al 902 25 0029. Si te vienes a la Mutua, solo pagas 6 meses al año del seguro de tu coche. Los otros 6 meses te los ahorras. Así, devolvemos la mayor parte de nuestros beneficios a los mutualistas. Llama al 902 555 555. Soy de la Mutua. Con las cubiertas para piscinas de Vegametal, disfrute de su piscina todo el año. Vegametal. ¿El lado izquierdo? ¿El lado derecho? ¿El lado izquierdo? Una bola de vainilla en el café. ¿Sabías que el polo lo trajo Marco Polo? Ahora en La Sirena hay un montón de helados de oferta, hasta con un 20% de descuento. Solo en La Sirena, la de los fanáticos del congelado. Bueno, la economía es nuestra preocupación prioritaria. Les voy a poner en situación. El jueves, como saben, se vota en el decretazo en el Congreso. Funcionarios y pensionistas, los primeros en pagar la crisis. Pero esto no ha hecho más que comenzar. Se lo venimos diciendo en las últimas semanas. El Fondo Monetario Internacional nos advierte de que tenemos que tomar nuevas medidas urgentes y decisivas. Según nos cuentan, la bolsa se caía hoy de nuevo y el Gobierno rectificaba en una medida importante. Ayer se cerraba el grifo de la deuda a los ayuntamientos y hoy se les daba un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre. Improvisación. Se gobierna sobre la marcha, se agota el gobierno. Bien, lo que es la política española desde la economía se había reflejado perfectamente esta tarde en el Senado. Vamos a enseñarles lo que sucedía y de ahí entramos en el debate. Es imprescindible adelantar, esa es la decisión que tomamos a primeros del mes de mayo, la reducción del déficit público para que en el futuro a medio plazo el crecimiento de las economías de la zona euro, de Europa en general y, por supuesto, de España, sea un crecimiento más sólido y más sostenible. ¿Dónde quedan sus razones ideológicas, señor Zapatero? Porque le estoy mirando y no le reconozco. ¿Quién es?
¿Quién es este Zapatero de ahora que con la furia del converso anuncia un recorte del salario de los funcionarios y una congelación de pensiones mediante un decretazo que es el mayor recorte de los derechos sociales de la historia de la democracia? Porque aquí, señor Zapatero, aquí tiene que haber un impostor político, o el Zapatero de antes o el Zapatero de ahora. Probablemente sea el Zapatero de ahora, el que con cara de funeral pide sacrificios pero no pide disculpas. Señor Rodríguez Zapatero, usted hoy ya no está en condiciones de liderar nada. Usted ya ha demostrado sobradamente su incapacidad. Esta legislatura, señor Zapatero, está ya tan agotada como usted y su Gobierno. Deje de ser un obstáculo para salir de la crisis. Y si le queda un ápice de dignidad política, convoque inmediatamente elecciones para que los españoles puedan decidir sobre su futuro. Muchas gracias. Yo a usted sí le reconozco perfectamente. Es la misma política cada día desde hace varios años. No, nunca, jamás a nada de lo que pueda ser positivo, responsable y constructivo para nuestro país. No, nunca, jamás. No le preocupa la crisis, ni el desempleo, ni el futuro de España. Señorías, le preocupan las elecciones. Señorías, usted lo ha dicho. Le preocupan señorías, silencio, por favor. Señor presidente. Señor las presidente. Elecciones, eso es lo que le preocupa. La conclusión de su pregunta. Y le diré una cosa. Perdieron las de 2004, perdieron las de 2004, perdieron las de 2008 y perderán las próximas elecciones. Gracias, señoría. Señorías, 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 os ruego silencio. Señorías. Señorías, silencio, por favor. No sé si es la mejor imagen la de la cámara la que estamos transmitiendo, no lo sé. No lo sé. A mí, personalmente, me parece que es lamentable. A mí, lamentable. Seguramente esta es la imagen que queremos trasladar a los ciudadanos, porque que tienen problemas lo sabemos. Ahora quieren soluciones. No, hombre, no. No se puede tolerar este comportamiento que estamos teniendo en la Cámara. La verdad es que no sabría por dónde empezar, si por la economía, por la política, por la dimisión, por las elecciones anticipadas, por el nivel de la Cámara, por la, no sé, crispación, ebullición. Luis, tú que eres un experto en política, has visto muchas cosas, ¿dónde estamos? ¿Qué significa esto? ¿Es reflejo de algo o no? Sí, hombre, es el reflejo de todo. Es decir, aquí estamos en un potaje en el que ya no puedes distinguir lo que es economía, lo que es rédito electoral por parte de la oposición, lo que es despiste por parte del Gobierno, lo que es ganas de una bancada socialista de levantarse en el momento en que encuentra una oportunidad, una gente probablemente también muy cohibida porque pues ya se ve que el cuerpo les pide decir, oye, vamos a manifestarnos con claridad, y hay una cierta actitud de embridamiento por parte del líder de la oposición. Todo está revuelto, ¿no? Es decir, todo está muy revuelto, y yo creo que los ciudadanos empiezan a ser muy conscientes de que esta es una situación que no tiene una salida clara. O sea, no es lo mismo estar en un incendio y ver a los bomberos ahí perfectamente situados con las mangueras y tratando de apagar el fuego, que estar en un incendio donde no tienes ni la más remota idea de dónde están los bomberos, donde el que se supone que es el jefe de los bomberos está una vez mandando a las brigadas a la derecha, otra vez a la izquierda, una vez a la planta de arriba y otra a la de abajo, y entonces la sensación de orfandad, de naufragio, que unos de una manera más patente y otros de una manera más intuitiva están percibiendo, están convirtiendo este país en un lugar de convivencia complicada, ¿no? De convivencia política complicada y de cada vez menos esperanza. Yo creo que eso se tiene que trasladar. Y luego yo, sinceramente, al presidente Rojo le diría, chico, tampoco te rasgues las vestiduras. Es decir, que yo soy bastante partidario de que en la clase política pues de vez en cuando se produzcan este tipo de comportamientos. Me parece que es hasta cierto punto razonable, ¿no? Y bueno, en fin, por ahí se me ocurriría empezar.
Yo creo que hemos visto el reflejo de una crisis política, además de la crisis económica obvia, tenemos una crisis política gravísima en estos momentos, porque tenemos una crisis de un gobierno y sobre todo de un presidente de gobierno que tiene un problema de credibilidad tremendo, un problema de legitimidad igualmente tremendo para poder tomar las medidas que tiene que tomar, y eso se le añade, y esto, lo que voy a decir, se ha intensificado en las últimas horas, un problema de imagen de tremenda ineficacia. Esto ya venía sucediéndose con las continuas rectificaciones, pero es que en las últimas horas hemos vivido la enésima rectificación. Cuando ya parecía que no cabía ni una más, otra rectificación con los créditos a los ayuntamientos. Ante eso, el presidente del Gobierno ha cometido, además, creo hoy, un error tremendo en el Senado cuando ha entrado a esa provocación gratuita, fuera de lugar absolutamente, de ustedes han perdido, van a volver a perder las elecciones. Y en el momento de crisis política que vivimos y de falta total de credibilidad del presidente del Gobierno, ha pasado lo que ha pasado. El problema es que, aunque el presidente del Senado se ha enfadado mucho, ese es el ambiente de la calle en estos momentos, respecto al presidente del Gobierno, sobre todo. Sí, yo quisiera decir que estoy de acuerdo con el fondo, no con la forma de las palabras del presidente del Senado. Tampoco, no fue realmente brillante a la hora de expresar un sentimiento que creo que, más allá de cómo vayan las cosas, pues debe preocuparnos, o sea, porque aquí lo esencial es que puede haber enormes diferencias. Podemos pensar que Zapatero lo está haciendo mal y peor, pero bueno, hay que dar idea de que el país es uno, que la crisis es una y que todo esto está cayendo sobre todos, es decir, que no es García Escudero suele ser mucho más fino en otras ocasiones. En esta ocasión puedes decir que estás en desacuerdo, que si sigue usted así, pues vamos de desastre en desastre, pero al mismo tiempo tienes que decir que eres consciente de que el recorte es necesario y que si se racionaliza el Partido Popular está dispuesto a entrar en una colaboración. Y este segundo aspecto ha faltado totalmente. Y por parte del presidente, claro, el final pues es un exabrupto intolerable. Entonces ofrecemos una imagen de un país partido en dos que de cara a la imagen exterior pues es una invitación a la ruina. O sea que yo creo que los dos partidos tienen que reflexionar sobre lo que ha sucedido en el Senado, porque lo que está sucediendo no va a favor de unos ni de otros. Ahora el problema no es elecciones mañana, el problema es que este gobierno haga caso del Fondo Monetario Internacional y que el Partido Popular se convierta en vigilante, no en una Casandra permanente. Sí, yo quiero, en primer lugar, yo creo que lo que ha pasado en el Senado es absolutamente normal. O sea, pasa en todos los parlamentos democráticos del mundo. El Parlamento británico, que Pedro conoce bien, no es mucho más, entre comillas, civilizado, que la gente exterioriza su discrepancia de opiniones de una forma clarísima. Y por lo tanto a mí no me parece verdad, no me parece en absoluto grave, no podemos dramatizar. Tampoco me parece, yo creo que lo que demuestra es que hay una parte importante de la legislatura, de los senadores y del pueblo español que considera que la legislatura está acabada, que el presidente ha perdido toda credibilidad y que yo creo además que ha hecho un cambio absoluto, yo creo que es público, es notorio, no sé si es un cambiazo, un cambio, un bandazo. Lo que es evidente es que ha modificado el calendario político y el calendario económico de la legislatura. El Zapatero de hoy no se parece nada al presidente de hace 3 meses. Y él puede decir que las circunstancias han cambiado, y es legítimo que lo diga, yo no lo comparto, pero es legítimo. Pero lo que es en pureza democrática solo tiene 2 opciones. O bien pedir una moción de confianza diciendo, mire usted, las circunstancias han cambiado y yo tengo este programa de gobierno que voy a llevar ahora, lo cual le obligaría, por cierto, a dibujar un programa económico, no a improvisarlo cada semana. Y probablemente le obligaría a negociar ese programa económico, probablemente con algún partido de la oposición, a ser posible, el PP, CiU, PNV, quien sea. Y tendríamos una hoja de ruta de qué vamos a hacer. Y nos evitaríamos estos cambios de opinión de toda la semana. Y la otra alternativa es convocar elecciones. Y el resto es un gobierno que está ilegitimado. Yo creo que esto es fundamental, de verdad, y me parece de sentido común. Y lo que no me parece de recibo es este discurso de todos unidos a favor del gobierno. No, mire usted, yo no estoy dispuesto a suicidarme cuando la gente se suicida, por mucho que sea el presidente del gobierno. Si estamos aplicando una política incorrecta. Y tampoco estoy dispuesto a aceptar que el Fondo Monetario y lo digo, que yo he trabajado 6 años en el Fondo Monetario. No, nos impone no, mire usted, nos impone no. Somos nosotros, que somos un país altamente endeudado internacionalmente, que hemos demostrado incapacidad
crónica en estos 6 años de legislatura para corregir algo que estaba cantado y que se veía venir, los que nos hemos puesto en una situación a expensas de los acreedores. Y por lo tanto tenemos que demostrar a los acreedores que somos capaces, uno, de revertir la política económica, y 2, de pagar las deudas. Pues eso es lo que estamos hablando. Esto es lo que dice el y fondo. para eso, claro, y para eso lo que hay que hacer es una cosa muy sencilla, presentar un programa creíble, no cada día, ya iba a decir cada semana, pero cada día nos cambia la política económica. Entonces, ¿con qué estamos de acuerdo? ¿Con el decreto de ayer o el de esta mañana? Es imposible de saber. Yo no soy tan... A mí no me hace tanta gracia como no te hace a ti lo del Senado, por ejemplo. Me decía Luis que de vez en cuando esto está bien. Bueno, es que no es de vez en cuando, Luis. Es que esto es cada 2 por 3. Lo que pasa es que esto es como el bolero de Ravel. Déjame. Esto es como el bolero de Ravel. Ha ido increciendo. No sé, la secuencia es la siguiente. El PP regaña, busca los términos cada vez más duros para mejor lucimiento del orador. Por cierto, que don Pío es un buen orador, o sea que eso no hay duda. El PSOE, es decir, Zapatero, en consecuencia le responde de la forma más ingeniosa y más corrosiva que puede para atacar al PP, y al final pues nos encontramos con un debate en el que se monta la gran bronca, la gente puede participar de la emoción y todo eso está muy bien, todo eso es muy bonito, pero a mí me parece absolutamente estéril, me parece inútil, a mí no me lleva a nada porque no veo nada ahí. Al final, a mí lo que me queda es el mismo país que tenía antes. Y allí se estaban debatiendo cosas importantes. Ahí se debaten cosas importantes. Que ya sabemos que Zapatero ha rectificado, que ya sabemos que eso, todo lo que ha dicho el señor Pío García Escudero, se le ha dicho ya. O sea, que todo eso lo sabíamos. Lo sabíamos. Hoy se ha descolgado con algo más. Se ha descolgado diciendo que tiene que haber unas elecciones generales. Entonces, ahí es donde yo creo, señor Pons, que se ha destapado el Partido Popular, porque al final yo creo que la gran equivocación del Partido Popular es que termina transmitiendo siempre la sensación de que le importa más la conquista del poder que resolver los problemas que tenemos urgentes. Ustedes saben perfectamente que una batalla electoral ahora es añadir una incertidumbre que los que fuera no nos admitirían. Pero yo termino enseguida, que os he dejado hablar a todos, respetuosamente. Una batalla electoral ahora añadiría una incertidumbre inaceptable por ahí fuera. No lo entenderían. Eso no lo entenderían. No lo entenderían. Y un parón absoluto. No estamos para batallas electorales en este momento, señor Pons. Ustedes transmiten esa sensación de que lo que más les importa es la conquista del poder. Y ahí creo que se equivocan. Se equivocan ustedes incluso porque de verdad que ahí es donde se ve el reflejo de la encuesta del CIS, donde el señor Rajoy aparece como que en la peor situación imaginable, con la peor situación imaginable para el gobierno socialista y para Zapatero, el señor Rajoy sigue por debajo en valoración del presidente del gobierno. La encuesta del domingo del público no. Carmelo, eso... Pero en cualquier caso, estáis equiparando como si la oposición tuviera la responsabilidad del gobierno de esta crisis. Ernesto, aquí se han despachado generosamente. Matizan ellos. Trato de moderar para el final. ¿Me deja hacer Pedro? Una pequeña rectificación referida precisamente a la encuesta de público de ayer, que como sabes, además de los 6 puntos y pico de diferencia respecto del PP respecto del PSOE, daba la valoración de Rajoy por encima de Zapatero. La misma, una encuesta muy sólida de público de ayer. ¿Qué cifra? Porque Zapatero se puede ir al 0, como sigue así. Sí, los dos. 4 para Rajoy, 3,6 para Zapatero. Los dos suspendidos, 4, 0, pero 3, con Rajoy por delante. ¿Es para estar contento? Pero sobre todo, Carmelo, yo en lo que quería incidir es en lo que has dicho de las medidas importantes que hoy se discutían en el Senado, o los asuntos importantes. Carmelo, pero ¿qué medidas importantes o qué asuntos importantes si no sabemos qué medidas va a tomar este gobierno? Si, para mí, desde mi punto de vista, el asunto más importante de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en este país es que ayer había un contenido en el Boletín Oficial del Estado en el que el Gobierno decía que los ayuntamientos no podían pedir más créditos, y unas horas después, cuando el Gobierno se ha enterado de que eso iba a causar una enorme cantidad de problemas a los ayuntamientos, porque es que no se había molestado en hacer el estudio previo, el Gobierno rectifica en menos de 24 horas.
Por lo tanto, si es que no sabemos qué quiere hacer el gobierno, qué va a hacer, ¿cómo podemos hablar de medidas? ¿De qué medidas? Oye, una aclaración muy breve. Una aclaración y voy a dar paso no, a Esteban González Pons, que algo tendrá que decir. Una aclaración respecto a las elecciones. Mire usted, no es verdad que las elecciones anticipadas sean la ruina económica. Se puede congelar el presupuesto, se suspende el gasto, se realizan las elecciones y no pasa nada. Porque no pasa afortunadamente... no pasa nada. Escucha, no tiene, nada. No tiene por qué pasar Fernando, nada. El gobierno... Carmelo, favor. vamos a ver, por favor. Por favor, ya está bien. Fuera, que no vivimos, perdona un minuto, no vivimos... Con el conocimiento que tú tienes de lo que ocurre fuera. Pues eso, no es el primer país que en plena crisis económica convoca elecciones, ni será el último país que en una crisis económica convoca elecciones. En estas circunstancias económicas lo único que pasa es que hay que tomar decisiones que el gobierno no ha tomado, y si el gobierno es el problema, no puede ser parte de la solución, y es absolutamente legítimo pensar que la política económica de este gobierno es responsable de la crisis. La crisis no es un acontecimiento planetario que se produce porque tenemos... Perdóname, voy a medir aquí porque en Inglaterra ha habido elecciones. Sí, pero la crisis no era la misma. Entonces será porque se ha gobernado diferente. No digo mejor o peor, pero perdonadme, me vais a perdonar. Esteban, has hablado muchas cosas, callado, te toca. El argumento que están utilizando algunos contertulios me parece deprimente. Y me parece que es el mensaje más triste que se puede lanzar a los ciudadanos. Y es, las cosas van tan mal que no podemos cambiar de gobierno. Porque si hacemos elecciones para cambiar de gobierno, nos van a mirar peor. Cuando las cosas van muy mal, como van ahora, lo normal es consultar a la gente, consultar a los ciudadanos. La verdadera incertidumbre es que Zapatero siga siendo el presidente del gobierno de España. ¿En manos de quién estamos? ¿Quién nos está gobernando? ¿Una persona que cuando empezó la crisis dijo que no había crisis? ¿Una persona que cuando hubo que tomar medidas dijo que no necesitaba tomar medidas? ¿Una persona que cuando tuvo que tomar medidas se equivocó en todas las medidas que tomó? Una persona que dijo que nunca recortaría los derechos sociales y va a bajar las pensiones, les recuerdo que va se lo a bajar el reclamaron sueldo de ustedes. los funcionarios, va a congelar el gasto social o lo va a rebajar, y tenemos que seguir manteniéndolo de gobierno solo porque algunos señores no quieren que el Partido Popular gane nunca, solo porque algunas personas no quieren que haya alternativa política en España. Yo digo no, España tiene derecho a la esperanza y los ciudadanos tienen derecho a que se les consulte si puede haber o no puede haber un cambio de gobierno, y tienen derecho a que si les van a bajar las pensiones se les pregunte. Termino. Mi padre es pensionista y mi padre me ha dicho, ¿por qué Zapatero me tiene que bajar a mí la pensión si yo no le voté? Que le baje la pensión a los que le votaron, que son los que se equivocaron. Y yo le digo, mira, los que le votaron, papá, tampoco tienen la culpa, porque Zapatero fue a esas elecciones con un programa distinto. A los que le votaron les engañó. Por eso, mi padre que no le votó y el resto de jubilados que a lo mejor sí le votaron, tienen derecho a que se les pregunte y se les consulte. Y yo creo que lo democrático es que el pueblo opine, diga lo que digan fuera de España. Señor Pons, no haga juicios, perdona, no prejuicie. Yo le he pedido que no prejuicie. ¿A usted le parece gravísimo que el pueblo vote? No, a mí no. A mí no me parece que... No, es que está interpretando... No, me vais a permitir. No vais a permitir, Carmelo. Estamos hablando de los tiempos. Carmelo, perdóname un momentín. Esteban y Carmelo. Escucháis un Zapatero que se arruine España. Reglas del juego. Perdonadme. Cuando ha venido un político, habitualmente, el otro día vino un político, le preguntábamos, respondía, y no le breábamos si no estamos de acuerdo. Es decir, cuando vengan del PSOE y cuando vengan del PP. No, cada cual dice lo que quiere, pero que no sea una competición contra nadie. Cada cual da su idea, la expone y punto. Y se acabó. Yo quisiera decir que entiendo la posición del PP, es perfectamente comprensible. No la comparto en absoluto, porque creo que en estos momentos no estamos en una crisis normal, es una crisis donde no está en tela de juicio la confianza en un gobierno ni en un presidente, sino que es un país el que está siendo mirado con lupa desde el exterior. Creo que hay ahí un riesgo enorme. Si nuestros partidos socialistas fuera un partido que no está sometido a una estructura tan piramidal, lo lógico de esta situación sería una dimisión de Zapatero y su sustitución por un gobierno socialista que tiene en estos momentos... Muchos de los que aplaudían, yo creo que están pensando a ver si podemos poner otro presidente. Pero es que esto sería una solución parlamentaria, porque el problema, vamos a suponer que se dan las elecciones... O sea, que el problema es Zapatero, para ti. No, el problema es que sí, pero esto es igual que Gordon Brown acabó convirtiéndose en un problema en Inglaterra, es decir, que esto no es una cosa normal en una democracia. Un partido gana las elecciones a partir de cierto momento resulta que este hombre
pues fracasa estrepitosamente y además pues se le nota completamente desnortado. Entonces, pero hay una mayoría parlamentaria posible. Y esta es una salida que además nos libraría de otra cosa. Es que lo que no está nada claro es que aunque el Partido Popular ganase las elecciones, tuviera nada parecido a una mayoría absoluta. Y esto ya sería el acabose, que terminásemos ahora con unas elecciones en las cuales el Partido Popular tuviera 170 diputados y no pudiera formar gobierno por un... Esteban responde. Entonces, y Rosa no se habló todavía. Como ves, no estoy atacando a nadie, estoy tratando de decir que puedes atacar a quien quieras. No, quiero decir que no es... Es obvio que este no es un momento para tejemanejes de políticos. No, pero este es un momento, este es un momento de patriotismo y es un momento para sacar adelante España. Claro. Pero es un momento para sacar adelante España con políticas realistas y que sirvan para algo, no con recortes sociales, con planes, con diálogo y con pactos. A nosotros el gobierno no nos ha llamado, ni nos ha enviado un papel, ni se ha dirigido a ninguno para sugerirnos que colaborásemos en el recorte social. Habríamos dicho que no, pero no nos han llamado. A lo mejor si nos hubieran llamado les habríamos podido escuchar. Y sí hay una mayoría parlamentaria. Hay una mayoría parlamentaria en contra del recorte social. Se ha destacado esta noche en este programa lo que ha ocurrido en el Senado, pero no se ha dicho lo que ha ocurrido en el Congreso. Y lo que ha ocurrido en el Congreso después con pregunta incluida. Me parece infinitamente más importante. Y los ciudadanos deben saberlo. En el Congreso de los Diputados esta tarde todos los partidos políticos han votado contra el PSOE. Y el PSOE ha perdido la votación. Y la votación que ha perdido decía que el Gobierno no recorte las pensiones. Bueno, eso es lógico. Eso es importantísimo, porque todos los partidos están en contra del recorte de las pensiones. Si hay una mayoría parlamentaria, para que no se recorten los derechos sociales. Pero yo creo que el PP no es tan ingenuo para pensar que puede tener en estos momentos una mayoría, para nada. Pero ese argumento no se decía en Inglaterra y luego fueron capaces de ponerse de acuerdo dos partidos que estaban condenados a no ponerse de acuerdo. En Inglaterra, y en un mes han sido capaces de ponerse de acuerdo y tener un gobierno convocando elecciones en plena crisis de la libra, con la misma crisis económica que nosotros, y el país no se ha desmadrado ni se ha hundido la isla. Tú sabes de sobra que no es la misma crisis. Rosa, por favor. A ver, a mí sí me produce una tristeza enorme ver el espectáculo que hemos visto en el Senado, que es la Cámara Alta de nuestro país. Me produce una tristeza enorme cuando se están tomando, cuando se están exponiendo, te guste o no, o estés de acuerdo o no, unas medidas en las que se hace sufrir a tanta gente más todavía de lo que se está sufriendo. Me parece un espectáculo lamentable, que no lo comparto y que yo aspiro a que mi clase política tenga una altura de miras muy superior a la que tiene. Dicho esto, me gusta mucho oírte, Esteban, que lo de remar juntos, tú ves la foto que está pasando en todos los países europeos y ves en Portugal el partido del gobierno, el que sea, con el de la oposición remando juntos, o aparentan remar juntos, o intentan remar juntos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en todos los sitios menos aquí, que basta que uno diga una cosa para que el otro reme al contrario. Yo creo que no nos merecemos una clase política que en una situación de crisis, la más gorda, yo creo que ha vivido este país después de la guerra civil, la clase política esté dando el espectáculo que da. Porque, por supuesto, que el presidente del gobierno no nos da confianza, nos genera incertidumbre. No acertó con el diagnóstico, ojo, tampoco lo acertó el Fondo Monetario Internacional, el sacrosanto Fondo Monetario. Tú lo sabes, el diagnóstico del Fondo Monetario era más madera, incentivos fiscales, todos a gastar, porque ahora de lo que se trata es de taponar la crisis. Pues todos a gastar y luego ¿qué ha pasado? Que se han gastado lo que no está escrito, ¿no? Ahora el Fondo Monetario, todo lo contrario, o sea, no sacrosantemos a nadie y pongámonos de verdad a crear país, que es lo que todos los ciudadanos, especialmente los 5 millones de españoles, están pero ¿por qué deseando? generalizamos con la clase política? Este es un discurso yo iría a analizar las medidas económicas. Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a eso. Vamos a verlas. A ver, Edurne. Pero ¿por qué generalizamos? Perdonadme, es que Edurne termina y luego Esteban. ¿Por qué generalizamos? Me parece estéril porque me parece que es una forma de difuminar. Espectáculo es generalizado, espectáculo es lamentable. Pero voy a decir qué consecuencia creo que tiene eso de generalizar. Es que toda la clase política es mala, es que los dos partidos políticos tienen la misma responsabilidad. Creo que es una forma de difuminar la responsabilidad esencial de lo que nos pasa en estos momentos en España. El presidente la tiene por haber errado. La tiene, pero la oposición tiene una parte de culpa por no haber aportado nada. Porque no ha aportado nada. Yo no le veo que por favor.
el presidente tiene la responsabilidad de la mala gestión, pero tiene la legitimidad de que le han elegido los españoles. Tiene el respeto de la legitimidad. En estos momentos ni siquiera tiene legitimidad, pero déjame decirte a lo que decías de la generalización de la clase política, por favor, no hablemos de toda la clase política. ¿Por qué no? Hablemos del presidente. Solo podemos hablar de tu clase política. ¿Me dejáis terminar? Hablemos del presidente de la nación, en una nación como otros sistemas parlamentarios, además, que ha acabado siendo totalmente presidencialista. Y no lo digo solo por Zapatero, esto ya ocurría con los presidentes anteriores. Con Zapatero esto ha aumentado todavía. ¿Qué quiero decir? Que el único que decide y que manda es Zapatero, ni siquiera es el Consejo de Ministros. El problema, en efecto, como decía Antonio, el problema primero, segundo y tercero de nuestro país en estos momentos es el de la figura del presidente del Gobierno. Esta discusión debería estar en un marco de descripción de la realidad, que es mucho peor desde el punto de vista financiero de la hacienda pública de lo que se suele decir. Los 15.000 millones de recortes sabemos todos, o debería decirse, que son insuficientes, porque tenemos ahora un 11,4% de déficit del PIB y hemos prometido reducirlo a un 3%, del 11,4 al 3%, de aquí a 2014. El 11,4 del PIB de déficit son 130.000 millones. 117. Si nos dejan tener 3%, son 33.000 millones, que hay que quitar a los 130.000, y eso me deja 97.000 millones de recorte. De esos 97.000 millones de recorte, el Gobierno ha recortado 15.000 millones. Es decir, que quedan por recortar 82. Un momento, quedan por recortar 82. Si lo dice más pesimistas todavía. Yo no sé si pesimista, yo estoy diciendo... No, estoy diciendo, tenemos este déficit. Nos hemos comprometido a reducirlo al 3%, del 11,4 al 3%, es decir, de 130.000 millones, reducirlo a 33.000 millones. Hombre, pero se supone la que diferencia, en el 2013 también habrá ingresos fiscales que no se habrá que no unos tenga que ingresos ser todo fiscales, pero tijeretazos, ya dijo Mrs. Thatcher no se puede hacer las cuentas. que ya dijo Mrs. Thatcher que para llenar una bañera hay que poner un tapón también. Entonces es sería posible evidente que haya unos ingresos fiscales, pongamos que unos ingresos fiscales de, no sé, de 12.000 millones, nos quedan 70.000 millones de euros que recortar, además de los 15.000. Entonces, ¿eso lo ha dicho alguien? No, Pepe Barea y yo estábamos calculándolo ayer y no lo ha dicho nadie. Este es el marco en el que habría que establecer la discusión. El Zapatero, el gobierno que sea, tendría que hablar con el pueblo español y decir, tenemos que recortar otros 70.000 millones. Pero el pueblo español es la oposición. Y la oposición, tenemos que recortar. Bueno, la oposición. Yo creo que no, hay que hablar con ellos. Digo, eso es lo que no quiere. Me vais a permitir que dé dos datos. Voy a dar dos datos de hoy. Primero, Italia. ¿Quieres que hablen con vosotros? Italia aprobó un recorte de 24.000 millones de euros en 3 años. Alemania ha aprobado esta tarde un recorte de 66.000 millones de euros en 6 años. Y como el planteamiento lo he hecho yo, lo recuerdo. Yo he partido de un enunciado que es que la responsabilidad de lo que pasa en la crisis, porque tiene el boletín oficial del Estado, la tiene el Gobierno. La oposición tiene una responsabilidad, pero que no es equiparable, porque el que gobierna, gobierna. Si no, le tendríamos que dar el mismo poder para que recorten o no recorten. Perdón, y de ese planteamiento, o equivocado o no, podemos seguir hablando. Esteban, tenía la palabra. Hay quien cree que la culpa la tiene la oposición. Es decir, pero ¿quién? Que al final... ¿Quién? Porque aquí lo más importante es lo que hace la oposición. Para mí, para que no gastes 30 segundos hasta en mi turno de palabra lo vas a consumir. Yo he dicho que a mí me ha parecido ingenuo, Zapatero, me ha parecido ingenuo, indolente y errático. Pero la culpa es del PP. No, la culpa no es del PP. Yo lo que quiero saber es apasionante este concepto de democracia. Oye, en el que la culpa la tiene la oposición. Intenta al menos entender lo que te trato de explicar. Es difícil. Ya lo sé que te resulta difícil porque te veo que estás un poco cerrado. No, pero déjame que por lo menos le pruebe. Es que te veo muy radical. No hay radicalidad ninguna. Al contrario. Lo que quiero es que haya una alternativa y no la veo. No he conseguido saber cómo vais a recortar eso que está diciendo Pedro. No puede haber elecciones. Mira, te lo voy a explicar muy fácil. Porque hay que recortar más. Está convirtiéndose esto en un gallinero, perdonadme. ¿Puedo tener un turno limpio? Por favor, y no le interrumpas. ¿Puedo tener un turno limpio para ver si me puedo Por favor, Esteban. Pido 20 segundos para poder... tiene la palabra Esteban. No, pero para después, es después, Esteban. Si voy a ir a la línea de Pedro... El argumento es que no se puede hacer elecciones porque hay quien no ve clara la alternativa. No porque los españoles no tengan derecho a votar, sino porque hay quien no ve clara la alternativa. Yo tengo muy claros los números que se acaban de hacer y lo voy a explicar con una, creo que somera
claridad, valga la redundancia. El recorte que el Gobierno va a hacer representa el 1,5% del presupuesto. Para recortar el 1,5% del presupuesto se podía haber encontrado otro sitio que no fueran ni las pensiones ni los sueldos de los funcionarios. Se podía haber planificado, se podía haber estudiado, se podía haber dibujado, se podía haber sentado con la oposición, se podía haber sentado con los sindicatos, se podía haber sentado con los jubilados, podía haber hablado con todo el mundo, porque el 1,5% del presupuesto puede esconderse en cientos de partidas antes que en las partidas del gasto social que afectan a la dependencia, que afectan a los funcionarios y que afectan a las personas que están ya jubiladas. La verdad es que el problema en España no es qué dice la oposición, es en manos de quién se encuentra el Gobierno. España es un avión que se encuentra en medio de una tormenta con un piloto que no tenemos claro que sepa controlar ese avión. El problema no es lo que dice el sobrecargo, el problema no es lo que dice las azafatas, el problema no es lo que dice el pasaje, el problema es quién está a los mandos de ese avión. Y si no tenemos confianza en el piloto, lo más importante es que lo cambiemos. Es verdad, Rosa, es verdad que la clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias, que los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, que tenemos que ser capaces de dialogar entre nosotros. Pero también es verdad que hay que hacer una jerarquía de responsabilidades. No es igual de responsable el presidente del Gobierno que lo somos los demás. No es igual de responsable el que gestiona que el que no tiene capacidad de gestión, eso es evidente. Pero Rosa, ¿por qué no nos ponemos durante unos minutos en el pellejo de los ciudadanos? Los ciudadanos, Pedro, te escucharán con mucho respeto porque sabemos que eres una autoridad económica, pero no saben si son 70.000, si son 75.000, bueno, no saben si es el 1,5%. Perdona, sí sé, sí, perdóname, no, es que el cálculo es aritmético. Sí, lo sé, resulta que el déficit público está en 11,4 y tenemos que reducirlo al 3. Pedro, lo he entendido, pero lo que te quiero decir... Pero entonces eso hay que decirlo. Pero, de acuerdo, pero es que tú y Pepe Barea juntos sois un peligro público, dicho sea coloquialmente, porque como el peligro público es el que ha hecho el déficit. No, hombre, no, ya, yo no. No, pero entiéndeme, si lo que trato de decir es que pues os reunís dos gurús y empezáis a hacer números y yo no quería estar ahí porque me hubiera salido corriendo, porque el pánico que me hubiera entrado hubiera sido cerval. Pero si no voy ahí, Pedro, a donde voy es que a los ciudadanos lo que les preocupa, lo que entre todos deberíamos ser capaces de conseguir, nosotros cada uno en su ámbito, el nuestro es poco importante, pero fijaros, Carmelo y Rosa, que nosotros también estamos aquí con cierta efervescencia dialéctica, porque esta situación no nos deja planos, por lo tanto, a mí me gusta que en el Parlamento, en el Senado, aunque no os guste a vosotros, pues vea que estas cosas les afectan y que hay por lo menos una reacción, porque sería mucho peor el silencio del camposanto de aquí, coño, aquí nadie se siente por aludido, aquí nadie va a su escaño, nadie se apasiona un poco. Pero se estaban debatiendo las medidas de ajuste y no les afectó las medidas de ajuste. No se está debatiendo, no se está debatiendo. Se han enrocado. Una discusión si tiene algún fin. Coño, Carmelo, que es el que me he portado mejor de los 8, se deja hablar a todos, no he hecho ningún conato de interrumpir. Entonces, yo reclamo humildemente que entre todos, cada uno en su ámbito, seamos capaces de llevarles un poco de esperanza y de ilusión a un país que está absolutamente consternado. Consternado, mire a donde mire. Porque vamos a ver. De acuerdo. Vamos a ver. No, bueno, pues déjame ahora que reparta. Es decir, por lo tanto, ¿quién tiene la responsabilidad mayor? El Gobierno. Desde mi punto de vista. ¿Verdad? Claro. Axiomática. Y por lo tanto, hasta ahí. Hablemos de la oposición. Vamos a ver. La oposición tiene un grave problema. Es decir, la oposición, desgraciadamente, está chupando la ventaja que le da tener un gobierno que ha perdido absolutamente el control de la situación. Pero dime un solo ejemplo comparativo donde en esta situación el líder de la oposición tenga una valoración de un 4% o suspenso. No la encontrarás. Es decir, ha habido dos presidentes del gobierno previos. Aznar, que cuando llegó no llenaba la pantalla y nadie se creía en su capacidad de liderazgo. Y, sin embargo, le dieron tiempo y progresión y fue creciendo. Bambi, que era Zapatero antes de ser presidente del gobierno. Nadie creía en su capacidad de liderazgo y ganó 2 elecciones consecutivas. ¿De acuerdo? Pero Rajoy es un valor conocido, no es un tipo desconocido que tenga la posibilidad de ir creciendo. Es una persona que ha estado en labores de gobierno y que ha sido vicepresidente. Por lo tanto, no tiene esa capacidad. Y esa persona y el partido que le rodea no es capaz de llevar ilusión. Cuidado con lo que dices, porque por menos te llaman radical. A mí me da exactamente igual. Me entrará por un oído, vamos a ver, me entrará por un oído y Esteban lo sabe muy bien y me saldrá por el otro. Es decir, y me quedaré tan ancho. Vamos a ver, es que es muy importante que la gente
haga el diagnóstico que yo comparto con Esteban, si es que la imagen del avión, macho, es copyright mío, coño. Es decir, la he utilizado 14.000 veces. Ahora, también te digo que tú miras al segundo y dices, ostras, Pedrín, Edurne, vamos a ponernos el que te llaman radical, ten cuidado. Y luego, bueno, y luego en el otro lado. Y luego estamos nosotros también, estamos los medios de comunicación, están es decir, pues es evidente que este debate, ¿cuántas veces, Carmelo, hemos estado con distintas palabras mareando la perdiz exactamente en los mismos temas? Si es que a mí me da ya vergüenza repetirme, las improvisaciones de Zapatero, la incapacidad para comunicarse con la oposición. Digo yo que... Oye, perdóname, pero es que llevo 20 minutos... Antonio, si no te importa, déjame dar a mí la palabra. Fernando, luego te la doy a ti. Has intervenido más veces que nadie en este lado con Carmelo. ¿No? Luis ha intervenido 2 veces que las tengo contadas. Y si no te importa, va Fernando y luego esto. Bueno, no, yo simplemente lo de Luis... Yo iba a hablar de economía, pero es que lo de Luis me provoca una historia que es que no lo puedo evitar. Vamos a ver, si tenemos dudas sobre la legitimidad de los candidatos... No, legitimidad no, la credibilidad, el entusiasmo. Las dudas se resuelven con las elecciones. Claro. ¿Qué es cómo se resuelve? Entonces resulta que al final, que el resto de las elecciones que hay que jubilar a los 2 candidatos, pues se jubilan, no pasa nada, se ponen de acuerdo los partidos y sacan un gobierno de coalición. ¿Por qué que no podemos confiar en la capacidad de los políticos? Y yo, que conste que no tengo ninguna envidia de ser político. Pero confiamos poco. Para que se pongan de acuerdo y lleguemos a un país tan razonable como Inglaterra, donde suceden cosas insólitas, se ponen de acuerdo los que no se van a poner nunca de acuerdo. Ahora bien, lo que yo creo es que tenemos que decir, tener un diagnóstico correcto de la situación económica. Decir lo que pasa. Lo que pasa es muy claro, este país necesita un ajuste fiscal que es de una magnitud parecida a la que decía o de la que decía Pedro, pero que afecta fundamentalmente al conjunto de la estructura de las administraciones públicas y que va a significar que hay que modificar el equilibrio competencial de ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central, y si no, no salen las cuentas. Pero es que la mitad de ese ajuste tiene el gasto de las comunidades autónomas. Y eso hay que decirlo. No, pero hay que decirlo, y habrá que decir que no hace... Escucha, hay un ajuste financiero que va a obligar a poner en cuestión la naturaleza jurídica de la caja de ahorros, que van a necesitar capital y van a necesitar accionistas. Y hay un ajuste laboral que va a exigir modificar el Estatuto del Trabajador del año 80. Y eso va a requerir, porque es un cambio de gran magnitud, requiere la legitimidad democrática que te da un gobierno y unas elecciones en las que a la gente se le diga las opciones que tiene y en que los partidos políticos, el PP y el PSOE y CiU y Izquierda Unida, presenten su alternativa. Sí, claro. Ojo, ahora mismo, pero es un gobierno, es un gobierno que pero no la tiene legitimidad no. Vamos a ver, Rosa, es un gobierno que ha sido elegido con un programa político que no tiene absolutamente nada que ver con lo que quiere aplicar. Y con unas circunstancias económicas. Por lo tanto, lo normal, insisto en mi primera palabra, que pida una moción de confianza y que diga, mire usted, las circunstancias han cambiado, esto es lo que voy a hacer. Esa es una opción. Antonio. Y las segundas son elecciones anticipadas. Y lo que no es opción... Señores, tenemos poco tiempo porque quedan muchas cosas. Bueno, Antonio y luego... Es que quería intervenir después de Pedro porque yo soy todavía más pesimista en un punto que no se suele tomar en consideración. Y es que cuando tú cortas mal, tú cortas tanto 1 millón y con eso no puedes suponer que luego el déficit vas a recortarlo en 1 millón, porque el millón que le quitas, por ejemplo, a los funcionarios o a los pensionistas o a cualquier otro grupo productivo es un millón que luego incide sobre ese recorte, incide sobre el consumo. O sea, que con 1 recuperas 0,5. Quiero decir que si no recortas en donde tienes que cortar, no puedes pensar que por quitar 30 millones vas a arreglar la cosa en 30 millones, lo arreglas en 20. Es decir, que por eso la idea que tú planteas me parece capital, el que tiene que hacer las reformas para que el país pueda crecer. Hay que hacer una reforma. No puedes solo recortar. Perdona, no puedes solo recortar, porque naturalmente que hay que recortar. También tienes que conseguir que seamos más productivos. Y sabemos las condiciones para ser más productivos. Tiene que cambiar la ley laboral. Tiene que cambiar el sistema de autonomías. Hay que reducir el número de funcionarios. Mira, los funcionarios en el año 75 eran 600.000. Los hemos multiplicado por 3. Hemos multiplicado los funcionarios en España por 3. Y los asesores de los ministros y de los gobiernos se han multiplicado por 150. Es decir, hay una gran cantidad de gente que no produce. Este es el problema, pero a mí me lleva a una conclusión un poco diferente. Es decir, sea cual sea la solución concreta, esto solo se arregla con un acuerdo entre los 2 grandes partidos. Esto no existe una posibilidad en estos momentos de que de una manera automática
tú plantees esto con todos los costes que va a suponer y que esto pueda ser, utilizado en el plano electoral. El primer paso del arreglo es decir la verdad. Claro. Y lo estamos haciendo aquí. Es decir, no lo están haciendo algunos políticos, pero nosotros sí. En la situación financiera, quizá no la económica real, pero la financiera es grave. Y hay que decírselo a la gente. No se le ha dicho. Ese es el primer paso. Y luego ya vendrán las discusiones políticas. Pero para eso tienes que quitar... Una pregunta que le quiero hacer a Esteban González Pons, que son las 11 y 2 minutos. La última frase. Para esto no sirve la campaña electoral. Para esto sirve el acuerdo de los dos grandes partidos que está fallando dramáticamente y en primer lugar por el presidente Zapatero. Haz la motivación y luego te hago la pregunta. Vale. No, yo quería responderle a Luis en el sentido de que nosotros tenemos a Mariano Rajoy como candidato, nos gusta, estamos satisfechos y estamos convencidos de que va a ser un gran presidente del Gobierno. No le pedimos a todo el mundo que comparta esto, hay otras opciones electorales y se podrán votar otras opciones electorales. Yo estoy convencido de que sea un extraordinario presidente del Gobierno y además el presidente del Gobierno que en este momento España necesita. Bien, antes hablábamos de lo que se ha votado hoy en el Congreso, esa propuesta del Partido Popular que se ha aprobado por toda la Cámara, con excepción del Partido Socialista, de que no se congelen las pensiones. La pregunta es, con este antecedente hoy, martes, el jueves se vota el decretazo. No sabemos todavía qué es lo que va a votar el Partido Popular. Yo pregunto, por si encuentro una respuesta y un titular hoy aquí, ¿qué va a votar el Partido Popular? Nosotros estamos en contra del decretazo, esto lo sabe todo el mundo. Hoy el Congreso de los Diputados le ha dicho al Gobierno que no congele y no rebaje las pensiones. Si el Gobierno continúa en su voluntad de rebajar y congelar las pensiones, nosotros tendremos que votar no a las medidas que el Gobierno propone el jueves. Pero es que además pensamos que todos los partidos de la oposición deberían hacer lo mismo. Primero, porque los jubilados no se merecen que les bajen la pensión. Pero segundo, por respeto al Congreso de los Diputados. Si el Congreso de los Diputados hoy, por mayoría, le ha dicho al Gobierno, usted no tiene derecho a rebajar la pensión de nuestros mayores, y el Gobierno insiste en rebajar la pensión de los mayores, todos los grupos parlamentarios del Congreso el próximo jueves deben convertir ese no en un clamor que represente a los ciudadanos que nos votaron. Es el momento de la moción de confianza. Es la noticia del día en estos momentos. A mí me parece Ana Samboal, perdóname porque nos tenemos que ir al estudio de informativos. Ana, buenas noches. Esta es la noticia del momento. No sabíamos lo que iba a votar el Partido Popular el jueves en el Congreso. Si no hay cambios en lo de las pensiones, que no parece que vaya a haberlos, votarán que no. Pues ¿Y tú qué cuentas luego? Esa es una información de última hora, Ernesto. Buenas noches a todos. Hoy en Diario de la Noche, os voy a avanzar los contenidos, nuestros espectadores podrán ver con todo detalle también la bronca que se ha vivido esta tarde en el Senado. Los gritos de dimisión del Partido Popular y las ovaciones de los socialistas a Zapatero. 5 minutos ha durado ese espectáculo. Vamos a ver también las posiciones de todos los partidos de cara a la inminente votación de ese tijeretazo del Gobierno. Algo se avanza, acabamos de oír a Esteban González Pons en la votación que hemos visto esta tarde en el Congreso. Todos los grupos han apoyado una moción del Partido Popular para que el Gobierno no congele las pensiones. Todos, claro, menos el Grupo Socialista. Otra de las claves está en saber cómo se pronunciarán PNV y Convergencia y Unió. ¿Apoyarán al Gobierno? ¿Se abstendrán para permitirle que saque adelante su decreto? Pues aquí en Diario de la Noche, en nuestro plató, va a responder el portavoz adjunto de Convergencia y Unió en el Congreso, Pere Macias. ¿Qué pensaría Ortega de todo lo que hoy está ocurriendo en España? Su pensamiento está más vivo que nunca y vamos a comprobarlo con el periodista José María Carrascal. Es otro de nuestros invitados. Su último libro es la autobiografía apócrifa de José Ortega y Gasset. Ya ves, Ernesto, que tenemos mucha información, como cada día a las 12 en Diario de la Noche. Gracias, Ana. Nosotros todavía tenemos mucho tiempo para el análisis. Hablaremos qué reforma laboral va a haber. Le preguntaremos a Fernando y a nuestro otro invitado, Pedro Suárez, las cajas de ahorro. Si yo tengo mi ahorro en la caja de Ávila o en la caja, tengo mi dinero asegurado, porque con la que está cayendo no lo sé, habrá gente que esté preocupada. Hablaremos de los traductores, son problemas, ¿no? Me gustaría hacer... Le preguntas, responde y nos vamos a publicidad. Sí, apoyar a Esteban, porque yo creo que él ha dicho una cosa muy importante. El Gobierno no está legitimado, no puede ni debe congelar las pensiones. Las otras medidas está absolutamente legitimado para hacerla. A mí me parece que ha cometido errores pasados que es bueno que rectifique en el futuro. Por ejemplo, el año pasado aumentó el sueldo de los funcionarios un 4%, que ya estábamos en plena crisis, ahora se lo quita. O sea, bueno, pero las pensiones no, porque hay un pacto de Toledo, es el único pacto consensuado en el que las pensiones eran sagradas, no se tocaban sin el consenso. Y además con forma de ley. Se está negociando el nuevo Pacto de Toledo porque ese es del año 1995.
Y se ha roto el consenso, está rompiendo el consenso cuando no puede hacerlo. Es que es por ley que no puede retomar. Pues si no hay nada que cambie, decretazo el próximo jueves. Perdón, hablaremos de todo esto, hablaremos también, como no, de esa traducción simultánea en el Senado, que tiene su cosa, después de la publicidad. Imagina una tecnología que se adapta a ti, una conducción a tu medida, una iluminación inteligente y un diseño muy atractivo. Nuevo Opel Astra, mejor coche del año 2010 desde 13.500 euros. Opel, wir lieben Autos. Si alguien quiere disparar, es el momento. Cuando te empujan, matar es tan fácil como respirar. Sylvester Stallone. Este es nuestro trabajo. John Rambo. Vivir por nada o morir por algo. Decidir. El miércoles por la noche, en Cine Sin Cortes. ¿Adeslas Dental? Mire, llamaba para hacerme un seguro. No esperes a los problemas para asegurar tu boca. Con Adeslas Dental, por solo 9 euros al mes, ahorra más del 30% en los tratamientos. Adeslas Dental, 902-200-200. Tiene Plaza Castilla al lado y todos los transportes que siempre has soñado. ¿Qué es? ¿Cuánto llevas sin escuchar a tu instinto? Got out of Folsom Prison, holding on state. Thunder lived 200 miles and then, well. Cuando tu instinto puede contigo, obedécelo. Foster's Hollywood. Todos queremos más de la vida. Nuevo Ford S-Max con Power Shift de serie. ¿El lado izquierdo? ¿El lado derecho? ¿El lado izquierdo? Una bola de vainilla en el café. ¿Sabías que el polo lo trajo Marco Polo? Ahora en La Sirena hay un montón de helados de oferta, hasta con un 20% de descuento. Solo en La Sirena, la de los fanáticos del congelado. Sé que podría conocer el lugar donde nací a través de mi hermana, pero nunca sería lo mismo. Un año que no se repetirá en 11 años. Xacobeo 2010. Ahora es cuando. Galicia es donde. Activel nació hace 15 años fruto de la investigación. Hoy reafirma su compromiso con la ciencia y apoya al Instituto Pasteur. Por eso, con cada pack, podrás colaborar con 15 céntimos en la investigación del Instituto Pasteur sobre el sistema inmunitario. Porque estar bien es lo más importante. Mi vida, ya lo ves, no paro. Y lo acabo notando. Aunque te cuides por fuera, si no te cuidas por dentro... Por eso yo siempre bebo agua Bezoya. Como es de mineralización muy débil, me ayuda a eliminar toxinas más rápidamente y siento cómo me limpia por dentro. Siente el efecto Bezoya. ¿Dónde encontrar una pizza tan deliciosa con una masa extra fina y crujiente? Solo en la sección de congelados. Ristorante, el auténtico sabor de pizzería, de Dr. Edgar. ¿Ya no sabes cómo evitar las tentaciones? Ayuda a recuperar el control de lo que comes con Satisfacción. El único 0% con ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. Lo tomas y lo notas. Esto es control. Satisfacción de Vitalinia te ayuda a controlar tu apetito y tu peso. Y ahora las tentaciones bajo control con el nuevo Satisfacción Natural Edulcorado. Pruébalo. Pásamela. ¿Pasará Messi las leyes? ¡Por supuesto! Leyes, pásalas. Dolores que te sienten cuando quieres seguir. Eso sí es dolor. Reflex reduce la inflamación y alivia el dolor para que nada te pare. Reflex, eficacia que se siente. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Pelo como este no se
viril. Un hombre sin caspa por fin. 6 frescas fragancias para que te sientas bien y nuestro ingrediente anticaspa para que te vean bien. HS por una cabeza más feliz. ¿Te arden los pies al final del día? Rápido. Aquilane Bálsamo Relajante. Aquilane. Tus pies en buenas manos. Este año, la primavera va a ser diferente. Ahora, el Festival de Otoño es en primavera. Del 12 de mayo al 6 de junio. Teatro, danza, circo y música. Festival de Otoño en primavera. Déjate sorprender. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Papá, ya no te quiero más. Mamá no me despierta tan temprano. ¿Es esta, vamos? ¿Qué pasa? Pues que acaban de salir los que ponen las calles. En este primer tren viajamos los encargados de montar la ciudad. ¿Ves ese señor tan alto? Es el que pone las farolas y los nidos sobre los árboles. La que abre las flores cada mañana. Ay, no tengo ni idea. Es el que sube a poner el reloj de la Puerta del Sol. Perdón, ¿habrán terminado ya de montar la ciudad? Sí, está todo listo. Uno de los mejores metros del mundo pone en marcha cada día la mejor comunidad del mundo. Papá, está todo perfecto. Metro de Madrid. Debido a la gran aceptación por el público, la exposición El color de los dioses se prorroga hasta el próximo 9 de junio. Esta muestra, que rompe con la visión tradicional de la escultura clásica, se puede contemplar en el Museo Arqueológico Regional, Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Soy Judith Vasco. En el mundo de la moda, la belleza es un tema permanente. Parece que para cada problema antiedad hay una crema diferente. Pero he encontrado una con todo lo que busco. Total Effects de Olay. 7 tratamientos antiedad en una sola crema para una apariencia más joven. Yo me he cambiado. ¿Por qué no cambias tú también? Total Effects de Olay. De un buen detergente esperas un buen resultado. Pero ¿quién no ha tenido sorpresas? Por eso, solo confío en el nuevo Colón Max 3. Gracias a su nueva fórmula con bioenzimas, tiene hasta 3 veces más poder limpiador que otros detergentes. Impecable. Sin sorpresas. Nuevo Colón, tan impecable que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. No lavaría sus platos en agua sucia y en un lavavajillas sucio. Aunque usted no lo vea, grasa y cal se acumulan en su lavavajillas. Para resultados perfectos, Calgonit Finish limpia máquinas. Comparado con otras marcas, es 2 veces más eficaz contra la cal. Un lavavajillas limpio para una vajilla impecable. Calgonit Finish, brillo de diamante. ¿Quieres acabar con el mal olor de tus pies? Prueba el nuevo desodorante para pies de Oactive Fresh de Dr. Scholl. Con oxígeno activo que elimina las bacterias responsables del mal olor. La nueva forma rápida y duradera de eliminar el mal olor. Nuevo de Oactive Fresh de Dr. Scholl. Dr. Scholl. ¿Cómo te sientes llevando Tena Pants? La ropa interior absorbente que no se nota. 100% transpirable y muy eficaz para las pérdidas de orina en cualquier situación. ¿Te sienta tan bien? ¿Por qué no la pruebas? Pide muestras gratuitas en el 902-400-403 o en tena.es. Con Zurich HealthPoint estamos aquí cuando necesitas algo más que un simple seguro. Estamos aquí si un día necesitas ayuda para garantizar el futuro de tu familia. Estamos en tu mundo para ayudarte. Consulta con tu asesor o entra en nuestra web. Zurich, because change happens. Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola, el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz te sale Pukinuki. Te sale gratis. No sabemos qué tiene la palabra gratis, que a todos nos gusta. Contrátalo en el 900-225-235. Iberdrola. O porque el perro me está mirando. O aquella película. A lo mejor es la economía. O a lo mejor es otra cosa. La gran mayoría de los casos de disfunción eréctil se puede tratar. No pongas excusas, habla con tu médico. Lee. Hay veces que en el trabajo el día se me hace muy largo. Y necesitaría que me dieran cuerda. Yo quiero que mis hijos se diviertan. Toma, son niños, pero también sé que tienen que estar preparados. Nuestro sistema inmunitario es clave porque ayuda a protegernos. Por eso Danone te presenta la nueva fórmula de Actimel. La única que además de su exclusivo LK6 incorpora vitamina E y también vitamina B6 que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Actimel apoya al Instituto Pasteur en la investigación del sistema inmunitario. Te presentamos la nueva colección de vasos de nocilla Jordi Lavanda. Tienes hasta 8 vasos diferentes para coleccionar y además 2 vasos gigantes, solo con nocilla. ¿Reducir la silueta durmiendo? Hoy es posible. Nuevo Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Reduce la grasa localizada en 2 semanas mientras duermes. En farmacias. Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Funciona. Rumba, tu robot aspirador, trabaja mientras tu familia disfruta. La avanzada tecnología de Rumba y su gran autonomía hacen que no tengas que preocuparte por nada. Rumba solo hay una. Rechaza imitaciones. Si te vienes a la Mutua, solo pagas 6 meses al año del seguro de tu coche. Los otros 6 meses te los ahorras. Así, devolvemos la mayor parte de nuestros beneficios a los mutualistas. Llama al 902-555-555. Soy de la Mutua. La vida es más. Movistar. Intermitentex. Con X de mixta. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy un delfín. Soy un delfín, soy un delfín. Sabia mixta. Ahora, si contratas la luz y el gas con Iberdrola, el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz te sale pukinuki. Te sale gratis. No sabemos qué tiene la palabra gratis, que a todos nos gusta. Contrátalo en el 900-225-235. Iberdrola. Tiene de todo para que vengas a vivir y no solo a dormir. ¿Qué es? ¿Planes 2000? ¿Descuentos? Hyundai te dice y yo más. Con el nuevo plan Hyundai y yo más, te damos 1.000 euros más en toda la gama y además toda la serie especial FIFA te puede salir gratis. ¿Nos acompañas? Hyundai. Hasta ahora no ha habido contacto con ninguna de las 29 naves que están sobrevolando las principales ciudades del mundo. Habitantes de la gran ciudad de Madrid, no temáis, somos gente de paz. Bueno, hemos planteado ya muchas cosas esta noche, vamos a bajar a lo concreto. Hay 3 cuestiones pendientes. El presidente del Gobierno decía esta tarde en los pasillos, reforma laboral sí, no se ponen de acuerdo sindicatos y empresarios, por lo tanto habrá problemas en ese campo también. ¿Qué está pasando con las cajas? Estamos oyendo hablar de las cajas, fusiones virtuales, no sabemos muy bien lo que es eso. El dinerito que tiene la gente de las cajas, que corre peligro, lo puede recuperar cuando quiera, tiene problemas de quiebra. Y esos nuevos impuestos que nos dicen que nos van a poner para los ricos, pero no sabemos lo que son los ricos, porque las propias vicepresidentas no sabían definir qué es un rico en España. Fernando, bueno, ¿qué pasa? Son muchas preguntas. Más bronca otra vez. Vamos a ver, la de las cajas. El dinerito de las cajas, ningún problema. O sea, el dinero de las cajas, el dinero de los depositantes está asegurado. En España existe el Fondo de Garantía de Depósitos, cubre hasta 100.000 euros por los depositantes. Por lo tanto, no hay ningún problema, pase lo que pase con la caja en la que uno tenga el depósito. Tampoco uno va a dejar de pagar los créditos porque la caja la liquide, porque hay gente que piensa, qué suerte, me han liquidado la caja, ya no tengo que pagar el crédito. No, la hipoteca la tiene que seguir pagando igual. Ahora, ¿qué va a haber más? ¿Qué son las fusiones frías? Pues es un intento de convertir las cajas en bancos sin que se note mucho, sin que nadie se entere, y dentro de 3 años tendremos otra cosa. Por decirlo así rápidamente, y Rosa, que tú sabes esto un poquito. Sí, porque además es que jurídicamente tampoco se puede. Porque hasta ahora lo único que hay, lo único precedente que hay, que es el de Caja Navarra, llamada Banca Cívica, lo que hace es que creas una empresa matriz, digamos, que es un banco, una sociedad anónima, de la que cuelgan distintas cajas. Se mantiene la red comercial, la marca
en Asturias. Perdona, ahora que no vive ningún político, ¿se van a dejar arrebatar las cajas? Bueno, esto es lo que yo tengo que ver. Esto es lo que yo tengo que ver. O sea, tú me has preguntado qué son. Con la última fusión es el gran cambio. La primera recomendación me has preguntado qué son, no lo que piensa que La primera recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional con respecto a las cajas es reducir la influencia política, porque realmente la influencia política en las cajas yo entiendo que es nefasta, porque yo creo que las cajas, que al final son un banco, han de regirse por esquemas técnicos, financieros y nada más que eso. Y ahora, para que el señor pues no me acuse de radical, o sea, por ejemplo, a mí me parece fatal lo que hace el señor Griñán cuando intenta que no le quiten el corralito. Pero me parece fatal lo que hace el señor Griñán y lo que hacen en todas las comunidades autónomas. Me parece fatal y eso hay que cambiarlo. Aquí hemos presenciado en Madrid la que se lió con Caja Madrid. Dios mío, fue absolutamente vergonzoso. Y menos mal que Caja Madrid era una caja bastante bien gestionada, tenía una buena posición y, bueno, pues dentro de lo que cabe está bastante saneada, a pesar de que tiene sus morosos como los tienen todas. Pero realmente, señor Pons, los políticos, bueno, no, es que me está mirando, que no. Un programa para los dos, nos vamos, venimos mañana, venga. Perdón, mañana. No, que me estaba mirando, en esta ocasión con cariño, me estaba mirando con cariño. No, que creo que es verdad que yo creo que los políticos tienen que hacer un esfuerzo, y ahí sí que tiene que haber un acuerdo para soltar esa posición que tienen en las cajas, que yo creo que se aleja de las razones técnicas. Hay que echar un lance a las cajas, hay que echarle un lance, y Fernando yo creo que me va a dar la razón. Las cajas, es verdad que sus órganos de control han sido políticos, por lo tanto la comunidad autónoma, los ayuntamientos eran los que han mandado en ellas, pero han sido muy eficientes en nuestro sistema financiero. Han gestionado casi la mitad de los activos financieros de este país muy bien gestionados. Pero ¿qué ha pasado? Tiempos de gloria también. No, en todos los tiempos. Las cajas tienen 100 y pico años, muchas. El problema es que ahora, en la crisis financiera en la que estamos, tienen mucha deuda y poco capital, y encima son pequeñitas. No pueden acudir al mercado a captar dinero para pagar su deuda porque tampoco hay dinero, y necesitan sanear el balance, juntarse para ser más grandecitas y no ir 50 al mercado, sino una. Es un problema de pura reestructuración estructural que también toca en cualquier caso. No es que estén mal por lo que me dejas. Por supuesto, pero también lo ha habido en la banca, perdona, lo ha habido en la banca, Es un problema 5.500 millones tenía el mayor banco de este país, Rosa, en el señor Meido. Nos dejas. Para sus clientes, ¿sí o no, Fernando? Pero no ha provocado ningún problema a sus clientes. Nos dejáis. Pero las cajas tampoco. Es un problema de mala gestión. Tú hablabas de un problema de reestructuración, pero bueno, si en España acabamos de asistir en los últimos meses, en los últimos días y hace unos meses con Caja Castilla-La Mancha, la quiebra de dos cajas. Con lo que estamos encima de la mesa es con la quiebra. Y decía Fernando que afortunadamente, porque no puede ser de otra forma, el dinerito es de aquellos que tienen su dinero en las cajas está asegurado, pero claro, ¿cómo se asegura? Con el dinero de todos, claro, con el dinero de los impuestos nuevamente. No. Lo que lleva a yo creo que cada vez más gente a pensar que ya es hora de privatizar las cajas y no hay otra manera de responder. Esteban, vamos terminando las cajas porque me queda muy poco tiempo y quiero tratar algunas cuestiones. Con mucha brevedad. Hay enfermedades que si no las pasas de pequeño, las pasas de mayor, peor. Nuestro sistema financiero asumió una burbuja inmobiliaria como otros sistemas financieros sin que se produjera ninguna debacle. Y esa burbuja inmobiliaria no ha desaparecido del todo. Claro. Está en el riego sanguíneo de nuestras cajas de ahorros y puede que ahora tengan que pasar la enfermedad que no pasaron de pequeñas, de mayores. Los políticos tenemos que renunciar a tres cosas muy importantes en este momento. Primero, al ornamento. Por ejemplo, los coches oficiales, por ejemplo, los asesores, aunque no sea mucho dinero, por dar ejemplo. En segundo lugar, al poder, porque hay que reducir la administración en España. No podemos tener triplicada la administración como la tenemos, ni tener tanto espacio administrativo. Y en tercer lugar, a la capacidad de influencia en el mundo económico. Los políticos tenemos que irnos de las cajas de ahorros. El arreglo de las cajas... Perdón un momento, el arreglo de las cajas son privadas, que ha dejado, el arreglo de las cajas que ha dejado a salvo el dinero de los depositantes, como ha dicho Fernando muy bien, sin embargo se está haciendo tarde y mal.
Durante mucho tiempo el Banco de España ha amenazado con intervenir esta y aquella caja diciendo, por favor, uníos, ¿por qué no hacéis una super caja que tenga las demás como sucursales? Vamos a intentar no echar a nadie. El Banco de España en este sentido ha fallado porque debía haber entrado con mucha más firmeza y resolverlo hace meses. Y claro que esto está costando dinero nuestro, porque en esta última gestión, esta última fusión de las cajas, son 1.100 millones del llamado FROB. 1.100 millones de euros. Y en la anterior también, bueno, pero eso es dinero nuestro. Y ese dinero es nuestro porque no se ha aceptado la idea de que las cajas que funcionan mal hay que reducirlas y alguna cerrarla. Eso de coger dos cajas que están mal, unirlas para ver si siendo más grandes salen de la situación en la que están, no me parece la solución correcta. Y el Banco de España tenía que dejarme seguir porque es que vamos muy mal de tiempo. Es un préstamo que se coge en el mercado. Solamente sería un dinero de los ciudadanos si esa caja quiebra, no la compra nadie, y entonces ese dinero lo pondría. No lo voy a dejar más. Seguimos hablando. Decían que va a haber, no sé si va a haber o no, nuevos impuestos. Parece que sí. Se habla mucho del impuesto de los ricos. Van a escuchar lo que entiende el gobierno por ricos. Vamos a verlo. Debe contribuir más quien más tiene. En el momento oportuno se anunciará la medida correspondiente. El esfuerzo colectivo que se pide a todo el mundo tiene que estar integrado por la mayor aportación de quien tiene más capacidad. Y eso lo aplicamos a todas nuestras actuaciones. Y eso es lo que han dicho los ministros. Y a continuación los ministros han dicho, decidiremos. Mire, entre otras cosas, los órdenes del día usted sabe muy bien cómo funciona un gobierno, los órdenes del día se componen en función de las necesidades y se van haciendo cuando se considera el momento preciso. Y por lo tanto, cuando llegue el momento preciso que tengamos todos los temas lo suficientemente evaluados y analizados, adoptaremos la decisión tal y como ha dicho el presidente del gobierno. Yo añadiría que le preguntaron a la vicepresidenta económica del gobierno, ¿me puede usted definir lo que es un rico? Y dice, no, por supuesto. Nos van a subir los impuestos, lo van a pagar los ricos, que son los ricos, o lo va a pagar la clase media, los que tienen una renta y que tienen una nómina. Los que pagan siempre los impuestos, que es la clase media. Bien, y lo otro es hacer de justiciero con los impuestos, que no va a pasar. O sea, habrá algún tipo de impuesto a las grandes fortunas, porque eso queda muy bien, recaudará 2 pesetas de las antiguas, quedará muy bien y lo venderán políticamente, pero lo que va a subir es el tipo medio del impuesto sobre la renta, el IVA, y recuperarán, para que no quede claro que yo no soy partidario, sucesiones y ¿Pero eso lo sabes o lo intuyes? No, bueno, el IVA no lo paga. Eso es mi apuesta. El IVA no lo paga. Es mi apuesta. Y estoy seguro. ¿Lo harías tú? No, yo no, al revés. Yo haría cosas muy distintas. El IVA no lo paga la clase media. Pero me ha preguntado lo que yo pienso que va a pasar. El IVA no lo paga la clase media. Yo creo que va a pasar lo paga todo el mundo que consume. Es decir, es un impuesto proporcional que recae de la misma forma sobre los que son ricos y sobre los que son pobres y medianos. Hay que matizar que el que está en el tope de la renta, en el tope máximo, el que paga el 43% en España, es a partir de 43.000 euros. ¿Esos son ricos? Pregunto. Yo creo que es clase... No son ricos. Creo que es clase media alta. Pues hemos tenido desimpuesto, creo, en el 50 y tanto. En Italia, que está en el mismo marginal, en Italia son 75.000 euros. Y es muy relativo. Y en Alemania casi 200. Y es muy relativo para el que no le toca, claro. Porque si una familia o un cabeza de familia gana 60.000 euros, tiene 4 hijos y tiene a la madre que da, pues es que, si eso es rico, que venga Dios y lo vea. Es una clase media alta. De todas formas, yo creo que esta historia, Fernando, del anuncio que ha hecho el gobierno, yo creo que ha sido sinceramente una cortina de humo para... es otra ocurrencia más de estas que toda la semana nos vienen. Estoy de acuerdo con algo que dijo el PP, estoy preocupado porque estoy de acuerdo también con lo que ha dicho de las cajas, señor Pons, estoy empezando o sea, que también estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted. El roce hace el cariño. Sí, eso es lo que pasa. Pero creo que... Espera, que cuando nos pongamos de acuerdo podéis echaros a temblar todos. Pero es que estamos analizando, Carmelo, nos dejas continuar, estamos analizando de medidas que va a tomar quizá el gobierno, pero si es que esto es de risa, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, mareando la perdiz que tú decías antes, Luis. De risa no es. De risa es lo siguiente que voy a decir, Antonio. Sí, depende de cómo lo mires, es para llorar. De risa es lo siguiente, estamos analizando ahora mismo, o intentando analizar qué va a pasar con el impuesto sobre los ricos. Ernesto, tú nos recordabas lo que dijo la vicepresidenta, ministra de Economía, hace unos días cuando le preguntaron ¿y quiénes son los ricos? Evidentemente no se lo voy a decir, es decir, no tenía ni idea de quiénes iban a ser
para el gobierno de cara a los impuestos los ricos. Pero sobre todo, Carmelo, solo una cosa más con la que quería acabar. ¿Recordáis que este anuncio del impuesto de los ricos la hizo el presidente del gobierno cuando llegaba a la cumbre Unión Europea-América Latina y no la sabía nadie del resto del gobierno? O sea, la decidió en el coche. Siempre, como decide las cosas el presidente del gobierno de la política económica. Yo, si me permitís, voy a insistir en lo que es mi caballo de batalla en esta historia, es decir, que el problema, bueno, ya primero la terminología de ricos, esto es de novelón del siglo XIX, o sea, que quiero decir que ya es un planteamiento que debía, de un populismo elemental, que debía de salir de ahí, porque los pobres contra ricos, pues no sé si eso da 5 votos, pero es detestable. Ahora, yo creo que lo que hay que insistir una y otra vez es que lo importante no es este impuesto, si va a subir si va a ser a los 60.000 euros, a los 80.000. El problema es que esto tiene que estar en un proyecto de conjunto, en un plan de conjunto. Sí. Es decir, un plan de conjunto cuantificado, donde esté también lo de la edad de jubilación, donde esté la edad de jubilación. Vamos, que no se decida en el coche, en el trayecto de la Moncloa a la cumbre. Creo que estamos equivocándonos. Un plan integral hay que repensar nuestra economía. El gobierno en esto nos habla de plan de ajuste. No ha habido ningún plan de ajuste. Ha habido medidas de ajuste y lo que hay que exigir es que se haga un proyecto para responder a una demanda que es dramática en términos cuantitativos. Antonio, pero yo realmente y esto creo que yo no le daría demasiada importancia. Yo comparto lo que ha dicho Fernando, es decir, al final, desde el punto de vista de lo que es el conjunto de la situación, lo que va a aportar no es significativo. Bueno, por eso lo importante es cuantificar antes. No, ya, pero es que no es, por lo tanto, no es cuantitativamente importante. Ahora, el problema, y lo sabemos todos los que estamos viendo los medios de comunicación, es que cuando el gobierno se mete a la fuerza, no por convicción, en una política de recorte del gasto social, en una política de disminución del poder adquisitivo de los pensionistas, en una política de reforma del mercado laboral en contra de los sindicatos, la gente le mira a Zapatero y dice, ¿cuál es nuestro discurso, tío? Es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Danos una bandera. Entonces, de repente, esto tiene una importancia absolutamente de maquillaje, de decorado. La bandera era de los pactos de la Moncloa, el acuerdo económico, político, general, en bien de los intereses del país sobre bases cuantitativas. Pero esa bandera este presidente no la ha querido coger nunca. Pues que no se lo hemos pedido veces. Pero que no la han querido coger los dos. Nadie la ha querido coger. Ni el presidente ni el opositor. Aquí lo hemos dicho siempre. No había espíritu de acuerdo, perdóname, no había por ninguna parte. ¿Cómo llega un acuerdo? Esperando a ver quién se estrella. Por favor, es que hablar 4 a la vez es imposible en casa que nadie entienda. ¿Cómo llega un acuerdo en Portugal? Pues el presidente del gobierno ha presentado un papel y ha convocado de la oposición a discutir con un papel. Aquí ni le llaman por teléfono, es que le den un papel. No, es imposible ponerse de acuerdo con alguien que ni te llama. Segundo, corrijo en una cosa. ¿Cómo han llegado a un acuerdo en el Reino Unido? Con un papel de discusión. Aquí todavía seguimos con lo que decía Edurne muy bien. Esta noche coge un coche y el conductor está inspirado y le dice, oye, hay muchos ricos en España. Ah, qué buena idea, conductor. Mañana he puesto a los ricos. Oye, que los ayuntamientos ganan mucho. Mañana bajo el sueldo de los ayuntamientos. Ya está bien, ¿no? Yo, si me permitís la frase, creo que es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que a un rico le pille una subida de impuestos. Cuando el gobierno dice perseguir a los ricos... Cuando el gobierno dice perseguir a los ricos, subir los impuestos a los ricos, como cuando el jefe de policía en las películas dice detengan a todos los sospechosos. Sí, los sospechosos de siempre. Es una forma de no hacer nada. Aquí lo verdaderamente cierto es que un miércoles Zapatero se reúne con Rajoy y no le habla de recortes. Y 5 días más tarde aparece con un recorte que afecta al sueldo de los funcionarios y a las pensiones. Las pensiones, la congelación de pensiones produce un ahorro de 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. Solo en el PLANE nos hemos gastado 13.500 millones de euros. Solo los ministerios de Vivienda, Igualdad y Vicepresidencia Tercera tienen un gasto de 7.000 millones de euros. 1.500 millones de euros en realidad no es tanto dinero y se podía haber recortado de 1.000 sitios antes que de las pensiones. ¿Por qué se recorta de las pensiones? Porque se ha recortado a navajazos en el bulto. Porque se ha ido a las partes abultadas y se ha recortado lo fácil. Antes de ir al Senado, 2 preguntas que quiero respuesta. ¿Se ha avanzado entre Rajoy y Zapatero algo en el capítulo de las cajas? Que se reunieron, hemos llegado a un acuerdo y ese acuerdo ha avanzado, lo tenemos ahí muerto. No nos ha enviado ningún papel, no nos ha escrito ninguna carta, ¿para qué no nos ha llamado por teléfono, nos dijo que íbamos a negociarlo, le dijimos que sí y desde ese mismo momento se olvidó. No pasó nada.
No, se ha olvidado de nosotros. Sorprendente. Y la reforma laboral, que ha dicho el presidente, con acuerdo o sin acuerdo, la vamos a llevar a cabo. Este nuevo Zapatero da mucho miedo, porque ha sido capaz de bajar las pensiones o el poder adquisitivo de los pensionistas, que no lo iba a hacer nunca, ha sido capaz de bajar el sueldo a los funcionarios, que no lo iba a hacer nunca, ha sido capaz de recortar la dependencia, que no lo iba a hacer nunca, y ahora es capaz de establecer el despido libre o flexibilizar el despido, que tampoco lo iba a hacer nunca. Cuidado con el nuevo Zapatero con la reforma laboral. Que siempre ha sido así. Pero vamos Lo que a ver pasa una es que cosa, ahora va contracorriente. Zapatero es un presidente para remar hacia abajo. El problema es que cuando se pone contracorriente y le dicen lo que tiene que hacer, él actúa fundamentalmente de cara a la imagen. Y evidentemente el decir que vas a congelar las pensiones es una cosa que da una imagen de dureza y de, o él cree, de dureza y de coherencia. Ese es un gesto a Bruselas. No parece que lo haya hecho por convicción, sino más bien por alguna recomendación de fuera, o recomendación impositiva, ¿no? Una recomendación impositiva. Entonces, eso es lo que sobre parece las muy claro. posibilidades de que haya un acuerdo en la reforma laboral, es que hoy el presidente de la patronal ha pedido en una junta de uno de sus vicepresidentes autorización para firmar y se la han denegado. Los vicepresidentes de la CEO reunidos le han denegado la autorización, lo cual quiere decir, se interpreta, se interpreta, y yo interpreto como que había un amago de apaño de reforma laboral light que determinada parte de la patronal con los sindicatos y el presidente está dispuesto a negociar, y que hoy los empresarios han dicho, mire usted, no, o hacemos una reforma laboral en serio o no la hacemos. Vamos a cambiar de tema, pero antes me gustaría un momento para el humor. Yo creo que hay una viñeta hoy en el periódico El Mundo, creo que la vamos a ver, porque, en fin, la están viendo ustedes. Está Angela Merkel en el cristal del banco, Zapatero sacando dinero, y ya ven lo que le está diciendo, que a ver qué está sacando y para qué se lo va a gastar. Claro. En fin, también hay tiempo para el humor. En las viñetas de los periódicos hemos cogido una, podemos haber cogido otras muchas. Como estamos hablando de bromas y de chistes, pues vamos a una de Gila, pero por desgracia sin Gila. Los españoles, para entenderse, contratan traductores. Eso lo contamos por El Mundo y dicen, estos se han vuelto locos. Pues hemos contratado traductores para entendernos en el Senado. Montilla ayer hablaba catalán en la Cámara Alta y le traducían al castellano. Era muy curioso porque un andaluz estaba siendo escuchado por otro andaluz, era la portavoz de muchos periódicos. El idioma que sirve para unir se convierte en un arma política y por lo tanto por ya pasa lo que pasa. Probablemente es el caso único en el planeta Tierra. Yo no creo que en ningún otro sitio del planeta que discutan por esto. El Imperio Austrohúngaro antes de hundirse. Antes de hundirse, esperemos que no nos hundamos. La escena grotesca era esta, vamos a verla y entramos en el debate. Vamos allá. Y es que la situación actual del Tribunal Constitucional, afecta al núcleo de nuestro Estado autonómico. Y lo afirmo desde una actitud de profunda lealtad institucional y con la convicción de que es posible, obviamente, trabajar para consolidar el pacto constitucional original. Con la que está cayendo, nos podemos permitir el lujo de estar aquí perdiendo el tiempo. 17 comunidades autónomas, sí señoría, perdiendo el tiempo. 17 comunidades autónomas, senadores, miembros del gobierno. Con todo el respeto, señoría, ¿de verdad el ministro de Trabajo no tiene 5 millones de razones para estar en otro sitio en vez de aquí? Con nombres y apellidos. Pero hombre, por Dios. Traducido, en fin. Es una cosa, perdona, vamos a empezar por el político. Yo creo que con la que está cayendo, lo decía Granados, cualquier ciudadano que diga, hombre, será poco dinero, pero es indicativo de algo. Es decir, si ya nos entendemos, ¿por qué gastar más? Por la parte económica y la parte política ya no hay quien la entienda. Es decir, que la lengua española, la que hablamos todos, la que tenemos el derecho y el deber de conocer, no lo utilicemos como lengua para vehicular de todos. Yo no lo entiendo, usted igual sí, no lo sé. Es un gesto de los que hemos hablado antes que podríamos tener los políticos y que estamos fallando al no tener. Es verdad que tener lenguas autonómicas es una riqueza para los españoles y que debemos estar orgullosos de las lenguas autonómicas que tenemos, porque eso nos hace una nación muchísimo más culta y además plural, y eso es bueno. Ahora, el castellano, el español, es tan útil que si no existiera tendríamos que inventarlo. Y el Parlamento, y sobre todo el Senado, que es la Cámara Territorial, que es el lugar de encuentro, debería ser precisamente la Casa del Español. El Senado, que tal vez habría que cerrarlo por decir algo, pero ¿qué os parece el espectáculo? Sainetes, Perpento, se ha dicho de todo. Disparate por todo lo que ya se ha dicho. Y el colmo me parece que además el presidente Montilla ni siquiera domine
del todo bien el catalán. Tiene mal acento. Sí, bueno, o lo que quieras. Obviamente, el presidente Montilla lo que quiere, habla mucho mejor el español y el catalán y todos lo sabemos. Pero bueno, esto es el colmo del disparate, lo hemos observado los que somos del País Vasco lo conocemos muy bien, el uso de la lengua como algo simbólico por parte de gente que ni siquiera domina la lengua, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa de lo que ha ocurrido en el Senado no es tanto el dinero gastado, que también con lo que está ocurriendo, sino el uso de la lengua con un fin separatista. Estos son las lenguas separatistas. ¿Por qué, Antonio? Y acabo. Obviamente en cada comunidad que sea bilingüe tiene que darse todas las facilidades para que esa comunidad sea bilingüe. Pero cuando estamos en nuestras cámaras legislativas tenemos el idioma común de todos los españoles, que es el español. Otro uso de las lenguas autonómicas es un uso separatista. Yo creo sinceramente que en las cámaras españolas deben estar las lenguas de las autonomías, las que están reconocidas. Y eso debe ser así oficialmente. Pero lo que no debe es atentar al pragmatismo. Lo que está clarísimo es que es absurdo, porque el reconocimiento oficial no está regañado con el pragmatismo. O sea, hay que hablar en la lengua que nos entendemos todos. A mí me parece absurdo lo que ha ocurrido. Absolutamente absurdo. En el Parlamento catalán pero no veo que haya un interés separatista. Creo que es una cabezonada absurda, sinceramente. Vamos a dejarnos de eufemismos de una vez, porque yo estoy un poquito harto, ¿no? Si nos queremos poner aquí graciosos, ayer fuimos un poco... Por favor. Si nos queremos poner un poco graciosos, ayer fuimos un poco más europeos, y el Parlamento español se parece al Parlamento europeo, es decir, un sitio donde no pasa nada, pero nadie se entiende. Y se gasta una pasta en presupuestos, y como no se entiende, se acaban de regalar un iPad a cada uno de ellos, que les ha costado, me parece, son 7 millones de euros. Porque es la única manera de entenderse mandándose mensajitos. Dicho eso, esto viene de primera página del periódico. Si no me corriges, Luis mueve la cabeza y dice que no. Pero bueno, a lo que voy. A ver, Luis, mueve el dedo otra vez, que me ha gustado mucho el dedo para que vea Tacho. Poniéndome serio... Tacho, enséñame a Luis moviendo el dedo, hombre. Escucha, esto es Luis moviendo el dedo, lo que se hizo ayer, además, es lo que yo consideraría como un principio extraconstitucional. No me atrevo a llamarlo anticonstitucional, pero extraconstitucional. Me explico. Que yo sepa, la Constitución dice que las lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas son oficiales en su comunidad. Y solo en su comunidad. Y en el resto de España, y el castellano o español es oficial en toda la comunidad autónoma. Por lo tanto, ayer hicimos una de dos, o cambiar la Constitución o aplicar el principio de extraterritorialidad. Hemos decidido que el Senado no está en Madrid, sino que es un ente virtual como las embajadas de España en el mundo. Si me permitís, es un despropósito. Yo defiendo, yo voy a hacer la excepción aquí claramente. Es un despropósito, yo creo que sería una barbaridad en el Congreso, porque el Congreso es la representación de la nación española y esto debe estar por encima de todo. Y la otra es una Cámara que debería ser una Cámara territorial. No me parece excesiva, pero para mí no es excesivamente grave. Es una muestra de convivencia que cuesta en estos momentos un dinero que no debía estar costando, pero por lo demás me parece que si lo aceptamos todos es un simbolismo, Antonio, que no es en absoluto costoso y que deja claro que la jerarquía nación-nacionalidad en la Constitución española es una jerarquía que se puede llenar de contenido sin contradicción. Una de las soluciones sería que quienes quieren hablar una lengua que no entiendan el resto paguen los traductores. Es decir, el señor Montilla tendría que poner el dinero de los traductores si es que quiere que se traduzca. Pero de su bolsillo, no de los demás, de su bolsillo. Pero perdona, y luego se inventa la deuda histórica, se la acabas pagando tú. Pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que jurídicamente, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de lo que es el razonamiento, de la interpretación, de las normas que nos hemos dado, se puede defender una tesis y la otra. Y los abogados son gente muy hábil y te pueden defender un argumento y otro. Y bueno, pues probablemente algunos serán más convencidos por unos que por otros. Pero yo no quiero entrar ahí. Es decir, es evidente que las lenguas autonómicas son lenguas cooficiales y que por lo tanto, bueno, pues habrá gente que compre la mercancía. Pero como yo creo que estamos en una cuestión de simbolismo, yo creo que lo que tenemos que proyectar ya no es solo por el ahorro económico, que también, porque estamos hablando también de dar ejemplo, pero no me parece lo más importante. Lo más importante es, queremos todos juntos esforzarnos por entendernos y aportar soluciones mancomunadas. Ese es el simbolismo. Es decir, antes hacía Fernando una incorrectísima referencia al Parlamento Europeo. Primero porque el iPad ha sido desmentido. Entre paréntesis, ya que nos reclamaba un poco de humor Ernesto,
Hoy en el Parlamento Europeo se ha asistido a un debate acalorado a propósito de si es una buena medida para ahorrar dinero reducir el número de agujas de las alcachofas de las duchas. Es decir, que a ese punto se llega, ¿no? Es decir, cierro el paréntesis humorístico. De presupuesto para el año que viene. Claro, prefiero el iPad. Bueno, pero tampoco, es que no hay ninguna razón para que le regalen un iPad a los eurodiputados. Pero quiero decir, en el Parlamento Europeo, desgraciadamente, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas tienen, se supone, cuando uno va allí sin saber mucho, dice, coño, estoy aquí en un sitio donde se trata de que vayamos en realidades nacionales distintas formando una realidad económica y poco a poco política común. Por lo tanto, de lo que se tratará es de hablar de aquellas cosas que nos unen. Bueno, pues de lo que más se habla en el Parlamento Europeo es del principio de subsidiariedad y de la afirmación identitaria de cada una de las naciones. Hombre, no es el foro para hablar de eso, aquí estamos para hablar de lo que tenemos en común. Y en el Senado lo mismo, Antonio, es decir, en el Senado el simbolismo tiene que decir, tú eres gallego, yo soy catalán, el otro es vasco, el otro es valenciano y el otro es extremeño. Y lo que tenemos en común es que somos españoles y todos juntos, eso lo haces con distintas lenguas, ¿por qué no? Pues porque el simbolismo es el simbolismo. Perdóname. Porque hay que utilizar lo que tenemos en común, no lo que nos diferencia. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría abordar una cosa con Esteban. Montilla en realidad vino a pedir aquí la renovación del Tribunal Constitucional con lo del catalán, los traductores, que se queda como anécdota. Bueno, lo sorprendente es que el PSOE dice ahora que asume la renovación y la promueve, cuando hace 2 semanas decía el presidente del Gobierno que no era urgente, que había que esperar a una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Y además da la impresión de que ustedes enseguida en estas cosas llegan a un acuerdo y se reparten los jueces para adelante y para atrás. No sé, suena raro todo esto y sobre todo el PSOE saldría ganando en este cambio porque tendría uno más y puede recusar a 2 de los nuevos propuestos por el Partido Popular. No sé, en medio de esta melee, hasta lo del Tribunal Constitucional suena raro en la política. Sí, es importante aclararlo porque transmite una sensación negativa el que los políticos que no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre la economía, seamos capaces de ponernos de acuerdo en los tejemanejes de yo te doy un puesto, tú me das otro y al final esto lo vamos a arreglar para que pase sin pena ni gloria. Es grave, muy grave, que el Tribunal Constitucional no se haya renovado cuando tocaba. No fue por nuestra culpa, pero no se renovó cuando tocaba. Pero más grave todavía es que el Tribunal Constitucional tenga que ser renovado porque es incapaz de dar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Ante la gravedad de las dos situaciones, es mucho más grave la segunda. Si el Tribunal Constitucional es finalmente renovado porque no puede dar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y es renovado para que dé una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, el Tribunal habrá fracasado como institución. Y los españoles hay muchas cosas que no podemos permitirnos y una de ellas es tener un Tribunal Constitucional fracasado. Nosotros no vamos a oponernos a la renovación. ¿Cómo vamos a oponernos a que se renueve en tiempo todas las plazas del Tribunal, las del Senado, pero también la que hay pendiente en el Congreso? Porque se quedan con uno menos. Pero no, y porque hay una pendiente también en el Congreso, no vamos a oponernos. Pero lo que sí que vamos a pedir es que el Tribunal, por responsabilidad, dé una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña antes de que sea renovado. Antes de que sea renovado, porque lo que no podemos transmitir a los españoles es que renovamos el Tribunal Constitucional para dar un Tribunal Constitucional capaz de hacer la sentencia que el Gobierno quiere. Si no es neutral el Tribunal Constitucional, es cualquier cosa menos un Tribunal. Eso es lo que pensamos todos los ciudadanos. Sí, todos, creo. Hay una imagen, yo creo, que transmiten los políticos, que es la de que están, bueno, pues eso, el chanchulleo de que yo coloco aquí al que es amiguete mío y tú me colocas al otro, en fin, que eso desde luego es muy negativo. Este tribunal, a mí particularmente como está moviendo el señor Montilla toda esta jugada, no me gusta nada, no me gusta. Ya lo digo y lo he dicho ya hace bastante tiempo, pero también es verdad que maneja un instrumental y unos argumentos muy fuertes, porque es que realmente este Tribunal Constitucional está desacreditado y por tanto una sentencia de este tribunal es bastante desacreditada. Hombre, Carmelo, ¿cómo llamar argumento fuerte? Con lo cual realmente no sabemos ya qué es mejor. Sinceramente, creo que estamos en una situación muy delicada. Pero, ¿cómo llamar argumento fuerte al argumento de Montilla? Porque el argumento de Montilla no se refiere a la incapacidad del Tribunal Constitucional, en eso podemos estar todos de acuerdo. Varios años y no ser capaces de tener la sentencia. El argumento que utiliza Montilla es el argumento de la presión, de que yo, Montilla, presidente de Cataluña, no voy a aceptar
la decisión del Constitucional eso no es el argumento, si no eso me es lo que gusta. hace, no el argumento. Es que ese el es argumento es que da. está desacreditado. Ese es el argumento que ha dado en el Senado. Ha dicho a Cataluña esto Carmelo, no le va a gustar. Yo creería al señor, ¿cómo es? Al muy honorable Montilla, si hubiese hecho esto mismo cuando su gobierno, el gobierno del Partido Socialista, sacó una ley con nombre y apellidos para renovar a la presidenta porque le venía bien políticamente que el Tribunal Constitucional fuese presidido por una persona que presuntamente iba a ser más favorable a sus tesis. Si entonces hubiera exigido la renovación del Constitucional... No me tienes que convencer, Fernando, de que Montilla actúa a favor de, lo que te de quiero sí decir mismo. es que no tiene eso no me lo tienes que convencer. legitimidad. Lo que yo su sí te quiero argumento. decir es que él utiliza un argumento muy potente. No tiene ninguna legitimidad. Y es que este tribunal... Porque ya lo has dicho que es potente, déjame decirte a mí que es ilegítimo. No tiene ninguna legitimidad el argumento que es la utilización política de una norma. Y eso es intentar el ventajismo político. Ahora, la única manera de no tener una sentencia en mi contra es cambiar a esto. No, pero vale. hay algo que es clave. Que señores del Constitucional se encierren, pero que mira fallen todo el cuadro, no mires una sola. Pero ¿qué legitimidad tiene un argumento cuando el señor Montilla durante 3 años ha aceptado este mismo tribunal? Ha tenido 3 años para presentar esto. Ya, bueno, pero es que porque le venía bien, porque presuntamente le iba a dar la razón. Pero la cosa no es así, Fernando. Llevan 6 sentencias que no son capaces... Cuando no le da la razón, entonces va a decir... No se trata de que tenga la razón o no, se trata de que este tribunal está siendo absolutamente incapaz de llegar a una sentencia. Entonces, cuando una institución de forma reiterada intenta llegar a una solución que es exigible por la opinión pública, Antonio, por la clase por provocar política, a una sentencia o a la sentencia que interesa. En mi caso, desde luego, mi crítica es que yo he estado y he participado y he defendido la anticonstitucionalidad de bastantes artículos, pero claro, no es lo mismo defenderlo en un plazo razonable que cuando ya llevas 4 años y opera la prescripción. De todas maneras, yo creo que en este caso hay que trascender también el hecho contingente. Es decir, es verdad, las dificultades de la sentencia están ahí, no las vamos ahora a poner de manifiesto. Pero los políticos, y ahora sí que hablo de todos los políticos, tienen que darse cuenta de que la responsabilidad que les compete es devolverle el prestigio no a este Tribunal Constitucional, sino al Tribunal Constitucional. A la institución, claro. Pero originalmente, vamos a ver, Pedro, tú lo sabes muy bien porque en aquel momento estabas más en activo en la contienda política, es decir, el sistema de elección de los magistrados originalmente no era este. Felipe González lo cambió por una razón muy fácil de entender, porque las asociaciones políticas, la mayoritaria, él la consideraba vinculada más a la derecha que a la izquierda. Y por lo tanto decía, todo lo que venga de los nombramientos de los propios jueces nos será desfavorable. Y como yo quiero colonizar las instituciones arbitrales del edificio democrático, no tengo más remedio que cambiar las reglas del juego. Hizo lo mismo con la autoridad del Poder Judicial. Entonces, hizo lo mismo. Tribunal Constitucional dijo, si no hay más remedio, pero puso una cara y además hizo una sentencia súper restrictiva. Llevamos suficiente tiempo de experiencia con ese nuevo sistema de elección para reconocer, independientemente de dónde estén nuestras ideas políticas, que es un desastre. Y por lo tanto, lo prioritario es llegar a un acuerdo para cambiar el sistema de elección. Se cambió el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. También del TC. No, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional en la propia Constitución se elige directamente por el Parlamento, porque el Tribunal Constitucional ejerce de lo que los juristas llaman legislador negativo. De acuerdo, pero la propuesta... Y en la medida en la que tiene la capacidad de sacar leyes del ordenamiento, tiene que tener la misma legitimidad o una legitimidad de la misma materia que tienen el Congreso y el Senado. Tienen que ser votados por el Congreso, pero no propuestos por los partidos. No, la ley orgánica del Tribunal Constitucional no se ha modificado nunca para cambiar el modo de elección de los miembros del Consejo. Es el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a seguir brevemente, que quiero tratar otra cosa. Hay una cuestión fundamental, y es que se ha intentado hacer una reforma constitucional sin aplicar los artículos de reforma constitucional como se debe. Se ha intentado hacer una reforma constitucional a través del Tribunal Constitucional, que claro, se ha encontrado con un trabajo que no es el suyo. No es una posición negativa, sino se ha dicho, usted tiene que aprobar una reforma de nuestro sistema de autonomías y no lo vamos a hacer como dice la Constitución, sino que vamos a pedir que el Tribunal Constitucional lo haga. Y entonces tienen ahí una presidenta a la que han prorrogado, como hemos dicho, cuando ya iba a decaer, y esa presidenta durante 2 años no ha sido capaz de pedir un voto. Eso sí.
no ha sido capaz de pedir un voto. No es que haya habido muchos votos que haya perdido y entonces una vez esta votación iba a favor de un artículo, otro no. Es que ha intentado conseguir la reforma constitucional sin que se votara porque iba a perder. Esa actitud misma de la presidenta también ha hecho mucho daño. Es decir, ha habido personas que han abusado del sistema del Tribunal Constitucional y nos lo han dejado en muy mala posición. No, y es verdad, y a lo mejor es a lo que se refería Luis, y entonces sí le doy la razón en eso, que ha habido una última reforma en la que se ha dado participación a los parlamentos autonómicos en la propuesta de magistrados que después vota el Parlamento. Eso sí a permitir una anécdota nada más, que nos decía con relación a las Fuerzas Armadas. Me gustaría, Tacho, que viéramos el anuncio del Día de las Fuerzas Armadas del próximo fin de semana. Creo que lo tenemos, se publica hoy en los periódicos, es este. El texto dice: ponte en Afganistán, calor, tensión, protegíamos un lugar clave por donde pasa la ayuda humanitaria, empezamos a recibir fuego, respondimos y nos apoyamos con los helicópteros, pero di la orden de no abrir fuego aéreo, podría haber muerto algún civil. Suprimos reaccionar y no sufrimos bajas, el mérito no es mío, es de cada soldado, es de los mandos. Ignacio García del Castillo, comandante de infantería. Es que tenemos unas Fuerzas Armadas que no quieren. Tenemos unas Fuerzas Armadas que no quieren morir antes que matar. Claro, y eso es un desastre. No quieren ser, Fuerzas Armadas. Es decir, hemos en España ha preferido morir antes que matar. Ha tenido suerte de matar civiles. Es que dice de matar civiles, no dice talibanes. Perdona, ¿tú conoces alguna guerra en la que no haya muerto algún civil? Sí, pero mandamos soldados a la guerra, los mandamos a la guerra. Pero no los mandamos contra el pueblo de Afganistán. No estábamos bombardeando estábamos defendiendo. Que es cuando habléis 7 muy difícil de entender. Las Fuerzas Armadas no eligen la campaña publicitaria de su día. Obviamente. Lo hace el Ministerio. Tenemos unas Fuerzas Armadas de las que podemos estar muy orgullosos. Y yo creo que hay motivos para estar muy orgullosos de las Fuerzas Armadas españolas. Eso no ayuda, pero es que en la opinión pública de una gran parte de la opinión pública tiene la idea de que tenemos unas Fuerzas Armadas pero que no son para hacer la guerra. Bueno. Es muy importante en una sociedad el saber que hay veces que hay que hacer la guerra, perdóname, hay veces que hay que hacer la guerra porque nosotros tenemos una civilización que inventa las armas, inventa los Kalashnikov, tiene las fábricas para hacerlas y si uno es un pobre terrorista es capaz de comprar un arma que no sería, que no sería capaz de producir y con ese arma hace muchísimo daño. Nos encontramos con unos estados que están rodeados o se enfrentan con personas que no son ni siquiera un estado en guerra. Es una situación difícil y tenemos que saber que a veces hay que usar la violencia para defender el país. Perdóname, es que la están usando en Afganistán. Claro, o sea, yo lo que creo es una falacia querer decir que no están en guerra. Están en guerra ya desde hace mucho. Se está en guerra. Perdóname, si me dejáis terminar la frase. Antonio, termina, luego vais vosotros, luego Edurne. Es una falacia. Estamos en guerra, estamos en una guerra movida por un objetivo humanitario. Y el Estado español, este ejército lo está haciendo bien porque si no hubieran muerto los anuncios se repiten en distintos escenarios. Y hubieran muerto, si no fuera un ejército bien preparado, hubiera tenido muchas más bajas y me parece fabuloso que se insista una y otra vez en que muertos civiles no. Porque es la única manera, entre otras formas, no sé cuántos soldados muertos en Afganistán hay españoles, pero creo que son muchos. Como dice Antonio, efectivamente estamos en guerra y eso ya lo sabemos perfectamente todos los españoles, pero al mismo tiempo tenemos un Ministerio de Defensa que niega la palabra guerra. Una y otra vez esconde la palabra guerra, niega la palabra guerra y trata el ejército como si fuera una ONG. Y esos anuncios lo que venden es al ejército. Por lo tanto, los que se apunten a ese ejército van a ir muy equivocados a partir de esa publicidad. Y además de todo eso, yo quiero decir, porque lo pienso honradamente y me puedo equivocar, es un juicio de intenciones, que eso es una propaganda subliminal a favor de un partido político. Es decir, recordar en el ánimo de los españoles lo que fue la terrible polémica, el horrendo debate que asistimos en vísperas electorales a propósito de la llamada guerra de Irak y cómo un partido utilizó unas posiciones frente a otro partido, bueno, pues en este momento eso es reavivar ese recuerdo. Esa es mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo en que no debe hacer propaganda el Ministerio de Defensa. Yo creo que eso ya es un poco... Pero esa propaganda, el mensaje de esa propaganda, a mí no me parece... Fernando, que tú puedas
me sorprende que tú puedas decir lo de la baja civil, de verdad. Yo lo he oído esta mañana y me parece que la gente que es voluntarios, que afortunadamente tenemos un ejército voluntario que se apunta a la guerra, al ejército, tiene que tener claro que está a las órdenes de en este momento un gobierno, un Ministerio de Defensa, cuyas instrucciones son: es preferible que muera un soldado antes que matar a un civil. No, eso no es verdad. Es que eso no es verdad, eso estás fabulando. Esta es mi interpretación. ¿Puedes poner el anuncio otra vez, por favor? No lo puedo poner, te lo puedo leer. Fabulas. Ponte en Afganistán, calor, tensión, proteguíamos un lugar clave por donde pasa la ayuda humanitaria, empezamos a recibir fuego, respondimos y nos apoyaron los helicópteros, pero di la orden de no abrir fuego aéreo, podría haber muerto algún civil, supimos reaccionar, no sufrimos bajas, el mérito no es mío, de cada soldado y de los mandos. Estaban siendo atacados, ¿no? O estaban de excursión. Estaban siendo atacados. Dicen respondimos, o sea, para que no fabules, dicen respondimos, Sí, como respondimos, ¿te acuerdas aquel pero bueno, sacan pecho esa propaganda que puedo estar de acuerdo con Luis. Aquí se responde pero no se mata a nadie, disparan pero no se mata a nadie. Esa propaganda lo que dice es que procuraron no hacer bajas civiles, y si eso a ti te parece mal... Pero Esteban, yo insisto en lo que decía antes, se puede discutir efectivamente si la propaganda es buena, es mala, si está intencionada, no lo está, toda propaganda está siempre intencionada, pero no tiene nada que ver la propaganda del Ministerio con lo que en realidad son nuestras Fuerzas Armadas. Claro, el Ministerio puede estar diciendo que no estamos en guerra o puede estar diciendo que están en misión humanitaria, pero no solo están en un escenario de guerra, sino que además están demostrando ser lo suficientemente profesionales como para en ese escenario de guerra no producir desastre y además poder volver a España con honor. Si levantamos yo creo que hay razones... A Carmelo no, por Dios, a Carmelo no le pido después. Hago una pregunta. Me rindo. Hago una pregunta retórica. La dejamos en el aire, que nos tenemos que ir. Hay una cosa que no se ha dicho. Lo que dice esa pequeña hoja... Antonio dice que no dejó hablar luego. No, sí, siempre me quejo. Responde a lo que el jefe de las fuerzas de la OTAN fija como objetivo principal, es decir, que no estamos siendo una especie de monjas de la caridad aisladas. Pero preguntas sin respuesta. Solo quiero hacer una pregunta. Nos tenemos que ir, señores. Antonio, déjame que haga una pregunta. Fernando, me cago en la leche, a ver si te voy a agredir a ti. Un respeto. Vamos a ver. Dame el email y te lo mandaré. Es la historia de es una historia con final feliz. Nos estaban atacando, nos apoyaban, di orden de no disparar, no murió ningún soldado. ¿Y si muere un soldado? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué decimos? Porque ha habido operaciones donde se hace eso y muere un soldado. ¿Dónde nos metemos ese discurso? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Las órdenes de la OTAN son minimizar las bajas civiles, efectivamente, sí, claro, pero no poner a tus ejércitos en riesgo por si acaso vas a... Fernando, perdonamos, terminamos, Esteban, termina. No, pues yo digo, a esos chavales que están en Afganistán, de los que nos sentimos tan orgullosos y que pueden morir en la acción, el jueves el gobierno les va a bajar el sueldo un 5%. Señores, cuestiones. Teresa, con este presidente iremos a la ruina, tiene que dimitir cuanto antes. ¿Qué pasa con la dependencia de mi hermano, un síndrome de Down, al que le han reconocido un grado 3 nivel 1 y aún no le han dado nada? Rosa, no soy votante ni del PP ni del PSOE, pero deberían convocarse elecciones ante una situación insostenible. José, Zapatero demostró una vez más que su palabrería es papel mojado. En economía siempre pagamos los justos por los pecadores. Los únicos que no nos hemos beneficiado son los que más nos hemos tenido que sacrificar. Y Susana, es vergonzoso que aún tengamos que aguantar lo que tenemos que aguantar los españoles. Lo que ha pasado del Senado deja mucho que desear. Los políticos, en todos los sentidos, han perdido el respeto a los que precisamente los mantenemos, a los ciudadanos. La lectura de los periódicos nos llevan en todos los sitios al Zapatero, al decretazo, a sus contradicciones, a la bronca del Senado que han podido ver. Y El Mundo, por ejemplo, Salgado obliga a aplazar su creditazo y urdir una mentira, que ha dicho que ha habido un problema técnico que no tenía mayor importancia en eso que el Boletín Oficial del Estado rectificaba hoy. Señores, la pregunta que les hemos hecho, vamos a recordársela y vamos a ver qué es lo que han contestado ustedes. Vamos a ver en la pantalla de su televisión. ¿Están de acuerdo en que el presidente no puede sacarnos de la crisis? El 91%, y el 9% cree que sí, que el presidente Zapatero puede sacarnos de la crisis. Por lo menos los que nos han llamado esta noche, mayoritariamente es una goleada absoluta, creen que no puede sacarnos el presidente Zapatero de la crisis. Hoy muchos medios de izquierdas y de derechas apuntaban que la solución estaba fuera de Zapatero, algunos dentro del PSOE y otros en el Partido Popular. Aquí les dejamos, hasta el próximo martes.